Hasta ahora, en la gran mayoría de los juegos, hemos trabajado con la matriz 2x2, 3x3, digo, la extensión que sea, pero queremos abrir ese mundo a casos en los cuales tengamos o bien N jugadores, cosa que ya empezaron a discutir con Laura ayer, y también casos en donde haya un continuo de estrategias, ¿sí? Es como, en ese sentido, al final, vamos a tener una comprensión bastante más profunda de lo que un equilibrio en Nash y el resto de los conceptos que estamos viendo, que hemos visto hasta ahora, pueden hacer. Así que ahí vamos. A ver, bueno, estimo que en los próximos minutos se seguirán sumando, pero creo que ya debería estar la gran mayoría. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más me falta acá? Alan, Sí. mira, antes de arrancar, ¿te puedo hacer una pregunta de la última clase que tuvimos? Bueno, dale, Emiliano. Me quedó la duda de cuando estamos en una estrategia mixta y se tiene, por ejemplo, tres estrategias A, B y C y se conforma una mixta con A y B, si esa mixta domina estrictamente a C si da pagos mayores. Tipo, ¿está bien decir que domina o es estrictamente dominante esa estrategia mixta? No, no está bien decir que sea estrictamente dominante. Sí está bien que va a decir que va a dominar estrictamente a C. ¿Sí? Lo último que dije es una comparación entre pares. Una mixta contra una pura en este caso. Como la mixta siempre va a proporcionar pagos mayores que la pura va a ser estrictamente dominada por la mixta. Ahora, cuando uno habla de una estrategia estrictamente dominante, ya no es una comparación entre pares, sino una comparación contra todo el resto de estrategias que haya a disposición del jugador. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo, una estrategia como en el dilema del prisionero, de repente, o confesar, es estrictamente dominante es porque es lo mejor siempre comparado contra cualquier cosa. Entonces no estaría bien decir, en el caso que propones, que la mixta sería estrictamente dominante, solo que domina estrictamente a C. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, arranquemos con los temas de hoy. Creo que ya está todo. Estoy presentando. No sé si inició la grabación. No, ahora. Alan, Sí. una pregunta sobre los parcialitos. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para anotarnos? Bueno, todavía no tengo esas fechas, así que no les puedo responder hoy. Solo sepan que hay tiempo aún. ¿Está bien? Cuando empiece a escasear, seguramente les haremos un aviso con cierta anticipación. Todavía no. Bien. Y en el caso de que uno no tenga equipo todavía, ¿lo puede hacer individual o se le va a asignar un compañero? Las dos cosas son posibles. Por ejemplo, si alguien desea hacerlo de manera individual, simplemente nos anunciaría eso. Nos anuncia, no, yo lo quiero hacer sin pareja. Pero en caso de desear hacerlo con alguien, ahí nos avisarían justamente que no tienen compañero y que podrían y que les gustaría conformar un grupo con alguien. Como generalmente hay varias personas en esa misma situación, logramos conformar ciertos grupos que terminan siendo armados por nosotros. Así que esto depende un poco de lo que vos prefieras. Ah, bueno, gracias. De nada. Alan, una pregunta. ¿Van a subir un cronograma de las clases y las lecturas? Jamás. No, no vamos a subir un cronograma de las clases. Las lecturas están al final de cada slide, siempre, ¿no? Entonces, con eso, semana a semana tienen lo relacionado a cada unidad. Pero lo del cronograma de clases, no porque esta sería la discusión clásica de reglas versus discrecionalidad. Ok, entonces, el cronograma nos obligaría a reglas, pero el problema es que justo en este curso necesitamos mucha discrecionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguna clase, alguna discusión se puede extender un poquito más, entonces nosotros quizás de manera prudente decimos, bueno, hoy llegamos hasta acá y a partir de ahí tenemos que hacer reajustes. Entonces, si bien tenemos un cronograma para nosotros, es solo de uso interno, y el punto es que de uso interno es súper tentativo. Siento que si les diese tal cronograma a ustedes, tendría como otro tipo de valor más de compromiso y no quiero asumir ninguno. Así que bueno, la respuesta lamentablemente es no. Pero no va a haber
tal cronograma, pero sí semana a semana en las presentaciones se puede ver qué lectura seguir. Y en parte, algo hay. Ok, veamos. Alan, Sí. yo tengo una duda. Valentina. Para los parciales, ¿va a haber parte, o sea, definiciones teórica o solamente ejercicios para hacer? Todo puede ser, ¿no? Todo puede ser. En un curso más sincrónico, o sea, perdón, sincrónico no, presencial, con exámenes presenciales, ciertamente había mucho de definiciones y de pruebas. En este tipo de exámenes, las preguntas, aún las que versen sobre definiciones, tienen más bien un componente intuitivo y de interpretación. Entonces, la respuesta parcial es sí, pero no de esa forma directa de defina tal cosa, ¿sí? Pero sí trabajando, relacionando distintos conceptos. O sea, en base a la definición de lo que es un equilibrio de Nash en estrategias puras y lo que es una estrategia estrictamente dominante, por ejemplo, una buena pregunta podría ser si existen equilibrios de Nash en los cuales se jueguen estrategias estrictamente dominadas. Este tipo de preguntas nos gustan mucho. Tienen que ver con las definiciones formales, pero en los exámenes virtuales estamos evitando hacer preguntas sobre definiciones directas, porque es algo muy, muy replicable. En exámenes presenciales sí nos gusta, porque realmente queremos que en esos casos se tomen bien el trabajo de haber estudiado la definición, de ver componente a componente, y bueno, entonces ahí se puede pedir más alguna vueltita de este estilo. Pero no puedo dar más información. Es que ni siquiera sé cómo van a ser los exámenes, ¿no? Yo sospecho que van a ser, de todos modos, virtuales como los venimos teniendo. Es lo más probable, pero veremos. Sí, medio que la facultad ya lo confirmó eso. O ¿Que sea, van a ser todos virtuales? sí, cuando anunciaron la modalidad de cuatrimestre dijeron que iba a ser todo virtual los exámenes. Claro. Al fin, ¿no? Después de todos los intentos con cuatrimestres anteriores de hacer lo opuesto, esto estimo que nos da algún tipo de certeza que no hemos tenido antes, ¿no? En los otros casos. Bueno, jóvenes, ¿qué les parece si arrancamos entonces? Estamos bien, hoy estamos bien de tiempo igual, así que nada. Bienes públicos. Ok. Hay mucho que decir de esto. Yo la verdad es que no me quiero detener demasiado hoy en una discusión muy, pero muy detallada de definiciones, pero un poquito puede que valga la pena hablar de esto, más que nada para quienes no hayan visto nunca el concepto, que siempre puede ser, ¿no? Siempre puede haber alguien. Vamos a ver, creo que había alguna consulta en el chat. Ok. Bueno, para que un bien sea público debían cumplirse dos condiciones, que eran la de no rivalidad y no exclusión, ¿sí? La no rivalidad implicaba que cuando una persona estuviese consumiendo el bien, eso no impidiera que otro pueda consumirlo también, ¿no? Y la no exclusión es un poco más directa la interpretación de esta característica, que es que no es posible excluir a gente alguno del consumo del bien. Y se proponen algunos ejemplos para dejarlos indicados, como por ejemplo el FARO y la defensa nacional, que son bastante clásicos. Pero quizás para discutir un poquito respecto a estas dos condiciones, me gustaría preguntarles qué se les ocurre a ustedes ahora, como para discutir alguno. ¿Algún Una ejemplo? autopista, Me gusta una el de plaza autopista. pública. Me encantan los dos me encantan, tanto el de autopista como el de la plaza, ¿sí? ¿Por qué me gustan los ejemplos? No por que vaya a decir de manera taxativa que son bienes públicos, ¿sí? Sino porque me gustan mucho para analizar las dos condiciones, ¿ok? Vamos con el de la autopista. Empecemos con el primer requisito. En general, no rivalidad. Solemos observar, claro, bueno, ahí Zaira ya me está adelantando que se pueden excluir, entonces ahí es donde vamos a, justamente, esto es lo que queremos hacer, evaluar las características, ¿sí? Empecemos con no rivalidad y ahora vamos con no exclusión, que es donde tenemos el punto. Así que estamos ahí. No rivalidad en la autopista. ¿Les parece que sí? En general, cuando alguien está utilizando la autopista, otra persona puede estar también en la misma calle, si quieren en el mismo kilómetro, no sé. Es difícil también definir hasta dónde rige el espacio de análisis. Pero en general, no rivalidad. Y existe, claro, ahí está el punto. Mientras no haya congestión,
se estará cumpliendo la característica de no rivalidad. Pero en cualquier momento es algo que puede dejar de cumplirse. En el ejemplo de la plaza también es fácil de pensar, que sucede lo mismo. Mientras haya poca gente en la plaza, y sí puede decir, hay no rivalidad, pero después de una cierta cantidad de personas, ya esto deja de cumplirse porque pasás por la plaza y te das cuenta que está completamente atestada y que ni se te va a ocurrir permanecer, no sé, ni 15 minutos ahí. Vas a huir de ese lugar repleto de gente, ¿sí? Entonces, en ese caso no se estaría cumpliendo la condición de no rivalidad. Y en la literatura de bienes públicos, a ese punto en el cual se pierde la característica de no rivalidad, se le da un nombre bastante literal en el ejemplo de las autopistas, que es el tema del punto de congestión, ¿sí? Podemos definirlo como el nivel de utilización del bien público, o del bien, si se quiere, a partir del cual se pierde la característica de no rivalidad. Y esto prácticamente para cualquier bien que uno quiera analizar va a existir. Ahora, en el caso de la autopista, es interesante también analizar la cuestión de la no exclusión, porque esto posiblemente diferencie a la autopista de muchas otras calles o rutas que uno puede observar, donde haya tramos donde no se aplique exclusión. Y esto lo mencionaba hace un ratito en el chat, ¿no? Se puede excluir, claro. Y en Cuando, por ejemplo, tiempos de pandemias, sí, lo mismo, ¿no? Sí. ¿Una vacuna sería un bien público? No. Una vacuna no lo sería. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la característica que no se cumple en el caso de la vacuna? Y la vacuna como dosis, Claro, ahí está, es fácil de ver, ¿no? tipo, no se puede compartir. Y Claro, ahí está. la pones a uno, se la podés poner a otro. Claro, una vez que me No es lo recomendable. aplicaron, ya está. Ahí no tenés la condición de no rivalidad, ¿sí? Entonces, la campaña es otra cosa. Digo, ¿ven por qué es importante definir exactamente de qué estamos hablando? Porque si uno dice una palabra en el aire, cualquiera la puede interpretar como quiere, ¿sí? Y básicamente nunca llegaremos a grandes consensos. Entonces, yo no voy a decir tal cosa como algo es un bien público o algo no lo es, sino que lo que quiero transmitir en este caso es que lo importante es analizar qué condiciones se están cumpliendo. Si se está cumpliendo no rivalidad y no exclusión, en el punto en el cual estén analizando el bien, van a estar frente a un bien público. Si eso después deja de cumplirse, bueno, ya dejará de serlo, y si no se cumple bajo ninguna circunstancia, es fácil decir que no lo es, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les sugiero que hagan para cualquiera de los bienes que estén proponiendo, pero sí hay varias cosas interesantes, como por ejemplo, estoy leyendo lo de las señales de radio y TV que son interesantes para analizar en ese sentido. Estoy viendo que alguien está intruyendo la definición de bienes club. Ok. Insisto en que en este punto no me interesa tener una discusión muy profunda de todo eso, pero sí hacer la mención de estas características y que esto les sirva después para pensar cualquiera de esos casos, ¿no? La campaña, bueno, puede ser, pero también, de nuevo, ¿qué es exactamente la campaña? Si uno no define límites, es difícil hacer una caracterización. Bueno, vamos a ver lo que nos interesa de esto. Disculpame, porque yo lo que te hacía pregunta sobre la vacuna era porque muchas veces leí que en realidad sí o sea, decían que se tomaba como un bien público. Bueno, pero está bien lo que uno pueda afirmar, pero la idea es preguntarse por qué, ¿no? Digamos, yo difícilmente me guíe por lo que alguien haya dicho, y esto nunca se los voy a recomendar, sino que siempre piensen ustedes, ¿no? ¿Qué sería un bien público? ¿Qué es lo que esa persona quiso decir? Porque capaz que la persona que lo estaba diciendo ni siquiera tenía presente esta definición. Y eso es válido también, ¿no? Entonces, yo creo que también depende un poco de uno, de aprender a distinguir cuando alguien que está enfrente está usando la misma terminología que nosotros o más bien utiliza un vocabulario libre. Entonces, lo que voy a decir es, haya dicho lo que haya dicho esa persona, desde el punto de vista de la definición que estamos dando, que es la que se maneja en esta literatura, no lo sería. ¿Por qué? Bueno, porque la vacuna en sí, cuando se le aplica a una persona, tiene no rivalidad. Después uno puede pensar lo de la campaña, puede también abrir el tema a externalidades, y digo, es todo muy bien. ¿Y qué significa un bien de provisión pública? ¿Es necesariamente así?
¿Se entiende? Claro. Y si uno dice provisión pública, eso necesariamente implica que sea un bien público. Esa sí es una discusión interesante que yo veo en el día a día, que se plantea y que me parece que es como si se estuviesen utilizando dos lenguajes distintos. En la calle, por ahí mucha gente dice, claro, que algo sea, por ejemplo, de provisión pública, dice, entonces es bien público. Bueno, lo que quiero mostrarles hoy es que no necesariamente bajo esta definición. Por eso a nosotros, en cierto modo, se nos facilita a veces pensar las cosas, porque tenemos un conjunto de definiciones ordenadas, donde podemos chequear qué sí, qué no, pero al final del día muchísimas veces nos cuesta también comunicarnos con el resto de las personas que no tienen estas definiciones a mano y que, bueno, se manejan con una terminología más libre. Ok. Alan, ¿el aire lo podríamos considerar como un bien público o no? Buena pregunta, ¿no? Y depende, me salió el depende de adentro del corazón. Ahí tendría que haber parado un segundo y preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué opinaban? Pero de nuevo, el aire, ¿qué es? Hay que definir un poco explícitamente qué hay. En China venden el aire, creo que Claro, hay un aire un puro. envase Claro, y lo venden. Claro, entonces ahí ya está, ahí ya tenés posiblemente exclusión y no rivalidad. Quizás el aire en condiciones generales, el que uno respira en cualquier lado, sí, no tenés grandes problemas, pero después cuando empezás a pensar en contaminación y a distinguir, si se quiere, entre un aire más puro y menos puro, bueno, ahí se pueden introducir las restricciones, ¿no? Entonces, acá una pregunta de Santiago, dice, ¿la salud y educación como servicio se podría pensar como un bien público? Bueno, Santiago, ahí lo que te diría es que así es como muchas veces se usa en la calle la expresión, pero con nuestra definición no, salud no. ¿Por qué no? Y porque una persona que se atiende, imagínate una persona que está utilizando una cama, y yo creo que esto se vio de manera muy explícita, ¿no? Igual, profe, capaz la salud pública como agregado y no tanto como el servicio puntual de cada uno con un médico enfrente, ahí sí, o sea, el médico puede atender a una, dos personas al mismo tiempo y bueno, ahí sí. Ese es el punto, que por eso no entiendo yo, cuando vos decís la salud como agregado, yo digo, ¿qué significará eso, no? Es como, seguramente vos tengas una idea de lo que estás proponiendo. Pero eso es lo que me pasa. Hay muchas afirmaciones donde digo, bueno, esto es muy abierto, entonces, si me das más detalle, ahí sí podremos hablar. Entonces, hay rivalidad, claro, cuando una persona va a atenderse, cuando una persona necesita una cama, cuando una persona necesita un medicamento, tenés rivalidad. Y exclusión muchísimas veces también. Sí. Sí, pues tranquilamente te pueden decir que no, pueden no atenderte por la razón que sea. Por eso es súper interesante pensar, y esto ya directamente para otra materia, quizás como finanzas públicas, o bien organización industrial, o bien algo como economía de la salud, existen distintos esquemas, ¿no? Hay muchísimos esquemas diferentes en distintos países. Yo tuve oportunidad de trabajar un poquito en una consultoría con Jimena Ferraro, justamente, que da otro curso. Trabajo con la competencia, vean. Estuvimos haciendo algunas cosas con el sistema de Inglaterra. Otro día, por ahí con más tiempo, cuando hayamos visto algo un poquito más específico, les puedo contar un poco más. No hoy, pero el punto es que el sistema es completamente distinto, incluso al de Estados Unidos o al de otros países. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, Facundo. Por ejemplo, tener una cuenta en Instagram es un bien público. Tener una cuenta, pero... lo de siempre, ¿no? A ver, me gusta esto, me gusta la... ¿Podés poner el candadito y excluís al quien vos querés? No, tener una cuenta dentro de Instagram, o sea, que yo me pueda hacer una cuenta es un bien público. Pero ven a lo que... Pero tenés que tener internet y un celular Claro. Para tener una cuenta en Instagram. Sí, y aparte la aplicación te puede bloquear a vos en cualquier momento también, ¿no? Te puede excluir. ¿Ven por qué es importante para tener estas discusiones definir... No estás dando toda tu información a cambio también en el acuerdo de usuario también. Sí, pero mi punto en todo esto, y es un mensaje general no solo para hoy, sino también para el resto del curso, es que
que las mejores discusiones yo creo que se entienden cuando uno aclara bien de lo que está hablando. Mientras más abiertas sean las afirmaciones, va a ser mucho más difícil llegar a conclusiones interesantes. Bueno, se nos han ido algunos minutos de esto, igual creo que hacía falta. ¿Y cuál es mi posición respecto a si algo es o no un bien público? Que hay que analizarlo. Tenés que ver el caso específico en el que estás pensando, definir bien de qué bien estás hablando y analizar si se cumplen las dos condiciones. Si la respuesta es sí, en ese punto, en ese momento será un bien público. Si la respuesta es no, bueno, no lo será. Después hay casos intermedios como también mencionaban. Y después está la discusión pública, ¿no? La discusión del día a día, donde uno ve que claramente la persona que tiene enfrente no está usando esta definición. Y le dice cosas como bien público a todo lo que provee el Estado. ¿Sí? Y puede pasar, puede pasar. Entonces, esas son las cosas que quería distinguir como introducción. Después piensen, si quieren, en lo del Faro y la defensa nacional. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos de todo esto? Cómo distintos juegos pueden introducir las conductas estratégicas que son plausibles de analizar en bienes públicos. O sea, cuando hay bienes públicos, aparecen conductas estratégicas interesantes, y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar a ver un caso súper simple. Vamos a suponer que en la calle iba caminando un peatón. No lo voy a acusar de ser imprudente, pero por la razón que sea, terminó siendo víctima en un accidente de tránsito en el cual hay N testigos. Es más, vamos a asumir que la conducta del peatón fue completamente correcta, ¿sí? Y que el accidente se dio por una negligencia de la persona que manejaba. El punto es que en ese accidente hubo N testigos, ¿sí? Y esos N testigos vieron cómo fue el accidente. Y es posible que este peatón reciba una compensación. Pero para que la compensación se dé, lo que se necesita es que al menos un testigo decida justamente testificar, ¿sí? Ir al seguro o a la denuncia o al lugar que corresponda para declarar todo lo que vio. Y vamos a asumir de momento que eso va a ser suficiente para que el asegurador compense al peatón, ¿sí? Entonces, hay N testigos y cada testigo lo que tiene que decidir, las estrategias disponibles para cada uno de ellos, que en este caso van a ser los jugadores, el peatón no es un jugador acá. Cada testigo tiene que decidir si va a testificar o no. Testificar tiene un costo, que va a ser C. Esto puede representar cualquier cosa, puede representar, no sé, el tiempo que te lleve ir, si te tenés que pedir el día, lo que sea. Pero resulta que todas estas personas tienen interés, o sea, los N testigos tienen interés en que el peatón sea ayudado. O sea, estamos asumiendo que les importa el peatón. Por lo tanto, si el peatón es compensado, cada testigo, esto es muy importante, cada testigo obtiene un pago de B, donde además B es mayor que C. Este supuesto va a ser muy importante para todos los resultados que vamos a encontrar, ¿sí? ¿Dónde está la cuestión, la característica de bien público acá? Bueno, la tenemos con esto de la satisfacción que recibe alguien una vez que el peatón es compensado, ¿sí? Todos los testigos que observaron el accidente se beneficiarían de la compensación, sea quien haya testificado. Es un problema de free riders. Y ahí va a aparecer, claro. Esto es lo que vamos a ver en un ratito. Vamos a verlo en los equilibrios que surjan. Así que vamos paso a paso y tratemos de ver el caso más sencillo que se nos ocurra. ¿Con qué N? El caso con qué N, para que haya un juego. N igual a 2. ¿Lo ven? Claro, N igual a 2. ¿Por qué no N igual a 1? Que si bien sería más sencillo que N igual a 2, ¿por qué dejamos de lado N igual a 1 en este curso? Porque no hay independencia estratégica en un caso de N igual a 1. Exacto, con N igual a 1 ni siquiera estaríamos hablando de un juego, ¿sí? Entonces tratemos de ver cómo sería una posible matriz para representar este juego. Con N igual a 2 es factible de hacer.
y empezar a pensar un poquito qué cosas pueden surgir. Acá tendríamos testificar y no testificar para cada una de las partes. Y acá como quieran. Si quieren pueden elegir valores para B y C. Vamos a hacer esto de momento, vamos a elegir valores para B y C. ¿Qué valores podrían tomar? A ver, B y C podrían valer ¿cuánto? B podría valer 2 y C podría valer 1. Me gusta. 2 y 1 está perfecto. Representan las preferencias que nos interesan. Bueno, para la matriz usemos estos valores. 2 y 1, ¿sí? Usémoslos. Lo único que necesitamos en rigor es representar preferencias, así que esto está bien. Entonces, ¿cómo serían los pagos si los dos testificaran? Jugador Una 1. pregunta, Alan. Sí. ¿Sería 1 positivo? Porque es un costo, ¿no? Sí, lo que pasa es que después va a restar. Claro, yo dentro de la matriz le voy a poner un menos adelante. Si yo hablo de costo como cosa propiamente dicha, digo, el costo es 1, lo que significa que después voy a restar y listo. Sí. O sea, como tal es positivo. Ahora vamos a ver en la matriz, ¿no? Si los dos testifican. Por ejemplo, en esa matriz, ¿no sería ese 1 en vez de menos 1? En ese 1 que tiene ya está contemplado el costo que tiene el jugador. Claro, en el 1 que me están indicando ahí sí, pero ¿por qué está contemplado? Fíjense esto. Porque si los dos testifican, el pago es 2 menos 1. Entonces, ahí termina pasando que el 1 que yo dejé dentro de la matriz está contemplando las dos cosas. ¿Sí? Perdón, una vez más, ¿puede ser? Sí, que el 1 que aparece en el caso de que los dos testifiquen, ¿cómo se obtuvo? Y de haber restado, los dos que obtenés por el hecho de que al peatón lo compensaron, a eso le restaste el costo C. Entonces, en el 1 que ves en la matriz, está contemplado el costo. Pues ya lo restaste. Perfecto. Sí, es eso. Bueno, a ver el otro. Si nadie testifica, ese es otro sencillo en este caso. Eso No hay sería beneficio, un no hay 0, costo. 0. Entonces tendríamos 0 y 0. Ahí está. ¿Y qué pasa si el 1 testifica y el 2 no? El que testifica obtiene un pago de 1 y el que no testifica obtiene un pago de 2. Perfecto. Y al revés, entonces nos quedaría 2-1 en el último caso. Bueno, ¿Por qué obtiene un pago de 2? Perdón. Bueno, esto pasa por este supuesto. Lo que dice que si el peatón es compensado, cada testigo obtiene B corta. Entonces, acá el punto es que al jugador que no confesó, en este caso el 2, se beneficia igual, porque lo que observa es que al testigo que al peatón lo compensaron y eso, digamos que lo pone contento. ¿Sí? Le gusta. Pero no pagó el costo. Entonces, obtiene los dos de ver que el conflicto se resolvió, si se quiere, pero evitó pagar el costo de 1. Y esto es lo que hace un ratito señalaban. En este momento, para ese perfil de estrategias, donde el jugador 1 testifica y el jugador 2 no testifica, podemos decir que el jugador 2 estaría teniendo una característica que es clásica en la literatura de bienes públicos. ¿Cuál es esa característica? Es un free rider. El jugador 2 estaría siendo un free rider. ¿Sí? El free rider en esta literatura es alguien que justamente se está beneficiando por haber utilizado el bien, pero no pagó ningún costo. Si uno tiene una lectura más profunda, lo que va a encontrar es algo así como es alguien que no revela sus preferencias. ¿Sí? Ahí está. Dejémoslo como free. A veces las traducciones están lindas para introducirlas y a veces no ganamos nada. ¿Sí? Entonces, Polizón no sé si... No. Con trade-off me pasa algo similar. A veces me animo a usar disyuntiva, pero no sé, es como que... No. Qué sé yo. Es interesante. Ok, entonces... Ahora yo no quiero empezar por acá. Yo lo que quiero que hagamos, dada la matriz, es que empecemos a preguntarnos sobre los conceptos que hemos estado discutiendo, los conceptos formales, ¿no? Testificar, no testificar. Habíamos dicho que los pagos eran 1-1, 0-0, 1-2 y 2-1. Primero, ¿hay estrategias estrictamente dominantes o estrictamente dominadas acá? No, hay una dominancia débil, me parece. A ver,
Ah, no, perdón, no es que nada, hay una indiferencia sería. Una indiferencia. ¿Habrá alguna indiferencia para alguien? A ver. Y para el jugador 1, no, miento, perdón, estaba mirando cualquier cosa. Pero bueno, hay que pensar estas cosas, ¿no? El punto es parar un poquito, mirar qué pasa. Pero efectivamente no hay. No hay ni estrictamente dominantes ni estrictamente dominadas. ¿Cuáles son los equilibrios de Nash acá? Si los hay. A ver, ¿cuál sería el 1? Sería un no equilibrio. testificar para el Bien. jugador 1, testificar para 2, Ok, y ese es 1. testificar para 1 y no testificar para 2. Perfecto. Esos son los 2 equilibrios de Nash del juego. ¿Están de acuerdo en este resultado? En que esos son los únicos 2 equilibrios de Nash. ¿Podemos ver cómo llegamos a eso? Eso estaría bastante bien. Vamos a hacerlo. Cuando tengamos la matriz, a mí lo que me gusta hacer es buscar las mejores respuestas en cada caso, ¿no? Entonces, hagámoslo así, preguntémonos cuál sería la mejor respuesta del jugador 1 si el jugador 2 decidiera testificar. ¿Cuál sería la mejor respuesta del 1? Sería no testificar. Entonces, como es no testificar, yo lo que voy a hacer es subrayar el pago correspondiente a no testificar, que es S2, y una vez que lo subrayé ya se ve también que es mayor al pago de la alternativa, que sería 1, ¿no? Sería el otro 1. Entonces, si testifica obtiene 1, si no testifica obtiene 2. Ahora, ¿cuál es la utilidad del 1? Vamos a ver todas las mejores respuestas del 1. ¿Cuál es la utilidad del 1? O ¿cuál es la mejor respuesta del 1, perdón? Si el jugador 2 no testifica. ¿Qué le conviene hacer al 1 en ese caso? Testificar. Ahí ven por qué le conviene testificar, porque más allá de verlo en los pagos, la historia que hemos contado acá respalda esa respuesta. Porque, ¿por qué le conviene al 1 testificar si el otro no testifica? Porque ¿qué va a estar pesando más ahí? En el trade-off, ¿no? El beneficio que el costo. Claro, el beneficio de que el peatón reciba la compensación, porque acá el punto es que si él no testifica, como no va a haber nadie testificando, se va a perder el hecho de que el peatón sea compensado, y eso no lo quiere. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Prácticamente en cada situación a lo largo del curso, vamos a ver un trade-off, y las más interesantes. Acá el trade-off está entre testificar y no testificar, porque testificar puede ser bueno cuando el otro no testifica, que es lo que estamos viendo acá, pero no testificar puede ser muy bueno cuando el otro testifica. Entonces ahí tenés la disyuntiva. Cuando tomás la decisión, ver qué puede ser mejor, y esto cambia en función de lo que haga el otro. Bueno, ahí tenemos las mejores respuestas del 1. Para encontrar los Nash, lo que voy a hacer es buscar las mejores respuestas del 2. Si el jugador 1 testifica, ¿cuál es la mejor respuesta del 2? No testificar. No testificar porque este 2 es mayor al 1 que el jugador 2 recibiría en caso de testificar. Y si el jugador 1 decide no testificar, al jugador 2, ¿ven que le convendría testificar? Entonces, una forma bastante sencilla y directa de ver los equilibrios de Nash, una vez que hemos encontrado las mejores respuestas, es simplemente ver qué perfiles de estrategias tienen sus 2 pagos subrayados. No sé si estaba interactuando, creo que era con Laura, quizás. Me había hecho la... Sí, ahí entendí. Ahí está. Ahí está. Pasa que si no lo subrayaban no me doy cuenta. Claro, es difícil. Pero eso te va a pasar al principio, más que nada. Yo quiero apostar a que va a pasar ahora en estas primeras semanas y después cuando ya esté cerca de la fecha del parcial. En las matrices es como que los vas a empezar a ver. Pero ahora sí. Perdón, Alan, perdón que te joda, pero ¿podrías repetir por qué el jugador 1 elige no testificar? Perdón, testificar cuando el jugador 2 elige no testificar. Sé que lo explicaste, pero ahí medio que me perdí. Porque hay que comparar los pagos, ¿no? Y ahí ayúdame vos, Wilson. ¿Cuánto se lleva el jugador 1 si testifica, en ese caso? 1, pero... Si no testifica. Igual 1. No, ¿dónde está el 1? Si el 2 no está testificando, ahí está el punto. ¿Sí? Vos estás dejando fijo al 2 en no testificar, que es lo que me habías dicho, ¿no? Sí. Si el jugador 1 tampoco testifica, ¿cuál es el pago del 1? Está en la matriz. 2. No, tampoco. Me estoy equivocando ahí. O sea,
si el jugador 2 no testifica, tiene que Claro. elegir. Perdón, tienes razón, 0. Me equivoqué. Es el Ahí 0, está. ahí está. Bueno. Ahora sí me Perdón, convenciste de que estás haciendo los pagos correctos. Perfecto. Sí, 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 ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, para el 1 es mejor obtener 1 que 0 si el jugador 2 no testifica. ¿Ok? Ahí vamos. Esto Gracias, también, gracias. Perdón. la primera semana les va a ir llevando tiempo ordenar esto de los pagos, porque al principio es como que uno va a mirar cualquier cosa. A mí me pasó en su momento, ¿eh? O sea, esto es algo que... El punto es que semana a semana sí lo vayan ajustando. O sea, no se asusten si ven que siempre parte de sus compañeros ven todo súper rápido, esto también va a pasar, sino que simplemente traten de ir con calma y ver ustedes si realmente siguen lo que está pasando y traten de pensarlo el tiempo que lleve, ¿no? Ok. Entonces, si yo siguiera la definición, ¿no? ¿Por qué digo que si el jugador 1 testifica y el 2 no, tenemos un equilibrio de Nash? Vamos a hacer ese análisis puntual, ¿sí? Para ver también por qué esto de subrayar los pagos alcanza. Porque voy a decir que el 1 no tiene qué cosa, en ese caso, él testificando y el otro no. No tiene incentivos a desviarse. Clave, exactamente. El jugador 1 no tiene incentivos al desvío porque actualmente, dado lo que hace el 2, estaría obteniendo 1 y en caso contrario se llevaría 0. Entonces no tiene incentivos al desvío. Cambiando su comportamiento, dado lo que hace el 2, estaría peor. ¿Y el 2? ¿Tiene incentivos al desvío? Bueno, no, pero... No, acá, tampoco. claro, acá no tiene porque actualmente se está llevando 2 y en caso de desviarse y también testificar, obtendría un pago de 1. ¿Sí? Esto que ahora estoy haciendo y parece tan sencillo en la matriz, es lo que vamos a tener que hacer siempre en juegos un poquito más complejos, un poco más grandes. Ir jugador por jugador y preguntarnos si tiene incentivos al desvío o no. Esa va a ser la clave de todo. Es más, va a ser la verdadera clave de todo. Si se acostumbran a hacer esto bien, les va a ir bien en cualquier juego, por complejo que nosotros les podamos proponer. Ese orden es el que les va a garantizar llegar a las conclusiones correctas. Entonces, vamos a ver otro perfil, como para pensar un poquito. ¿Por qué testificar no es un Nash? A ver cómo lo justificarían, cómo lo explicarían esto. Porque hay incentivos al desvío. Bueno, Que pero uno esa no justificación... necesito más información, ¿no? Porque Arrancó bien. uno de los jugadores puede dejar de testificar y seguir beneficiándose. Claro. ¿Ven? El punto es, todo arranca con hay incentivos al desvío, pero ¿qué necesito informar? ¿De quién y hacia dónde? ¿Sí? Al 1 le convendría no testificar. ¿Y por qué? Y bueno, porque si el otro está testificando, el 1 sin testificar obtendría un pago de 2, comparado con el 1 que obtiene ahora. ¿Sí? Eso es una justificación. Estamos explicando por qué hay incentivos al desvío, de qué jugador, hacia dónde. ¿Y esto ocurre solo para el 1 o también para el 2? No, pero hay dos que es lo mismo. Claro. Cada PLT testifica, hay incentivo a desviarse y a no testificar y obtener un pago de 2 en vez de 1. Exacto. Ambos jugadores tienen incentivos, déjenme agregar este término horrible que es unilaterales al desvío. ¿Sí? Unilaterales sirve para entender esto de que siempre estamos dejando fijo el comportamiento del otro jugador o de los demás jugadores cuando hacemos el análisis de los beneficios, de los incentivos al desvío. El término no es mío, se lo robé a un colaborador que tuve en los últimos tiempos, se llama Lucio Wasserman, ahora está en otro país, está haciendo un doctorado, le está yendo bastante bien, pero me gusta esto de, a medida que voy trabajando con gente, creo que se da como un intercambio interesante, así que me quedé con eso de incentivos unilaterales al desvío. No es propio, entonces yo no lo uso demasiado, pero puede que les venga bien cuando quieran hacer estos análisis. Bueno, veamos. Solo 2 equilibrios de Nash, y justo podemos ver que en estos equilibrios de Nash está pasando algo interesante. En cada uno de estos equilibrios siempre hay y ahora sí dentro de la literatura de bienes públicos, me lo habían dicho antes, hay un free rider. ¿Quién es el free rider en cada uno de esos equilibrios? El jugador que no testifica. ¿Sí? Ahora veamos que es una buena posición, dados los pagos, la del free rider, ¿no? Porque estás en el mejor de los mundos acá. Te beneficiaste de la provisión de los bienes del bien, pero no pagaste ningún costo. Este es el vecino que
descubrió tu contraseña del Wi-Fi. Bien, ahí rompió la no exclusión. ¿Sí? Pero después nunca compensó de ninguna forma. O en casa, qué sé yo, ¿vieron cuando alguien no pone para el Wi-Fi? Bueno, esa sería la línea del comportamiento, pero está muchas veces presente en el análisis. Lo único que quiero destacar acá es que está presente ese comportamiento de los dos equilibrios, ¿no? el del Free Rider. Ahora una cosita más. ¿Hay eficiencia en el sentido de Pareto en los dos equilibrios acá, sí o no? Me parece que no. Tatán. ¿Por qué? O sea, te estás beneficiando a costa del otro. Ok, entonces... Sí, hay eficiencia porque sí. ninguno puede mejorar su situación cuando está en ese Claro, como justamente, equilibrio. claro. Fíjense esto, ¿no? Acá nos pasa un poco lo mismo que en el resto de las discusiones que hemos tenido en la clase de hoy. Cuando yo pregunto si hay eficiencia, lo estoy haciendo en un sentido súper específico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre ir a la definición de qué es la eficiencia del sentido de Pareto y tratar de ver si lo que tenemos enfrente la verifica o no. ¿Sí? Con lo de Pareto, ¿es eficiencia o es dominancia? No es eficiencia, es eficiencia. ¿Sí? La dominancia es otro concepto, aparte, que estamos viendo a nivel estratégico. Ok. No sé qué tan claro puedan tener esto y creo que es un buen punto para también parar un ratito en ver por qué. Los pagos que se derivarían de este equilibrio, fíjense que en los equilibrios jamás escribo los pagos, porque los equilibrios siempre son perfiles de estrategias. En este caso, de ese equilibrio se van a derivar pagos específicos. En no testificar, testificar. ¿Cuáles son los pagos que se derivan? Díganmelo ustedes. Si lo... 2-1. En no testificar, no testificar. En no testificar, testificar. ¿Sí? No testificar, testificar. Entonces, ¿por qué decimos que este resultado es eficiente en el sentido de Pareto? Porque una vez que tenemos estos pagos, lo que tenemos que hacer es comparar contra todas las demás alternativas que hay. ¿Qué otros pagos pueden darse? 1-2, 1-1, 0-0. Entonces, para concluir que algo es ineficiente, lo que yo necesito es que haya otro escenario que permita obtener ganancias paretianas. ¿Qué significa esto de obtener ganancias paretianas? Que se pueda mejorar a alguien sin perjudicar a otro. Que bien pueden ser los dos, ¿sí? A veces puede ser que puedas mejorar a ambos, a veces que puedas mejorar a uno solo, pero lo esencial es que para que haya ganancias paretianas en el nuevo escenario, alguien tiene que estar mejor y nadie peor. Entonces, fíjense, busquemos alguno ineficiente, porque es más fácil de entender viendo los ineficientes primero. No testificar, que sería este que lleva 0-0. ¿Es ineficiente? Sí, es ineficiente, porque, o sea, todos los otros pagos posibles aportan una mayor utilidad a ambos que 0-0. Claro, exactamente. Vamos a decir que es ineficiente porque si paso a cualquiera de los otros, de hecho ambos van a estar mejor. ¿Saben? O sea, es posible obtener ganancias paretianas, en este caso, yendo a cualquier otro resultado. Hay otro que es ineficiente también, que es el de ambos testificando. ¿Lo ven ese? Porque ahí puedo mejorar a uno, puedo mejorar al 1, por ejemplo, sin perjudicar al 2. Lo único que necesito es pasar al escenario en donde el jugador 2 testifica y el 1 no. Noten que en ese caso el 1 está mejor sin que el 2 esté peor. Por lo tanto, hubo ganancias paretianas, y como hubo ganancias paretianas, este resultado, el que se deriva del testificar, es ineficiente. Ahora, ¿qué pasa en los dos equilibrios? ¿Existe, cuando nos paramos en alguno de los dos equilibrios, otro resultado en el cual se produzcan ganancias paretianas? Cuando parto, por ejemplo, del primero, de no testificar, que nos había llevado 2-1. ¿Hay manera de obtener alguna ganancia paretiana ahí? La respuesta es no, claro, no hay. ¿Sí? A lo sumo podría considerar pasar al otro equilibrio, donde el 1 testifica y el otro no, y ahí uno dice, bueno, ahí estoy mejorando el 2. Sí, pero estás empeorando al 1. Como estás empeorando al 1, no hay ganancia paretiana. Entonces, fíjense esto. Si no es posible obtener ganancias paretianas, el resultado o el escenario que estoy analizando es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Sí? Con lo cual podemos concluir que ambos escenarios, ambos equilibrios, son eficientes en el sentido de Pareto. ¿Sí? Vamos a seguir discutiendo esto
a medida que la situación se vaya haciendo más interesante. ¿Okay? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Justo creo que fue la semana pasada donde nos habían dado como, bueno, datos sobre, bueno, el dilema de los prisioneros. En los casos de bienes públicos, ¿cómo se da eso? Porque yo tengo la percepción de que las personas como que no tendemos a actuar quizá de la forma correcta porque pensamos que otra persona lo va a hacer, ¿no? Que es un poco lo que muestra el equilibrio de Nash este juego, y quería saber cómo eran los datos de esto en el mundo cuando lo probaron. Bueno, hay mucha literatura de bienes públicos, pero obviamente no se hace con juegos, ¿no? Porque justamente las discusiones más profundas se dan en una materia de finanzas públicas pero no lo voy a responder ya. Déjenme avanzar un ratito antes de abordar un poquito de eso, porque todavía estamos en un escenario muy simple como para plantear interés en lo que sería la evidencia empírica acá. ¿Sí? Generalmente cuando uno piensa en un problema relevante de bienes públicos, piensan más personas, o sea, en grupos más grandes, y la dificultad está en ver cómo van a contribuir. Así que avancemos un poco más y después, Facundo, haceme volver sobre esto y hago algunos comentarios. Por ahora no. Es más, ustedes van a poder responder. Sí. Perdón. No, que nos había quedado una duda ayer, tipo, lo traigo porque tenía que ver con esto, con la idea de eficiencia en el sentido de Pareto. Sí. Cuando discutimos el tema de los equilibrios de Nash, que eran punto focal, era el juego de la casa del ciervo y la liebre. Ok. Habíamos encontrado esto, que estaba, bueno, el ejemplo que nos dio Laura, que había un equilibrio de Nash que era con pagos 2-2, que era punto focal sobre uno que con pagos 1-1. Y nos había quedado la duda de si para que sea equilibrio de punto focal, sí o sí tiene que ser, ambos tienen que estar mejor, o sea, tiene que haber una mejora paretiana de ambos jugadores, o si con que solo uno esté mejor, o sea, digamos, si el equilibrio de Nash punto focal, digamos, podría ser 2-1 en vez de 2-2 y también sería punto focal. Nos había quedado esa duda. Ok. Bueno, acá lo que voy a decir es que no hay una definición formal de punto focal. Entonces, dado que no hay una definición formal de punto focal, es imposible para mí responder esa pregunta. Y el punto es que es un concepto que se usa de manera muy abierta. Mi interpretación al respecto es no que la gente le dice punto focal a cualquier cosa, sino a cualquier resultado que tenga alguna característica que sea distintiva de los demás. Lo que pasa es que el criterio es muy abierto respecto a qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa que haya una característica distintiva? Una puede ser la eficiencia del sentido de Pareto. ¿Sí? Hay en alguna literatura de eficiencia del sentido de Pareto, hay como alguna clasificación donde dicen como un Pareto superior o un Pareto estrictamente superior. ¿Sí? Entonces el estricto sería que los dos estén mejor. Pero a lo que voy es, más allá del interés que pueda tener pensar esas diferencias, mi comentario al final es que el concepto de punto focal es un poco vago en el sentido de no estar definido de manera cerrada. Incluso en algunos juegos bien podría ser la equidad. Si vos tenés un conjunto de equilibrios donde todos son eficientes, de repente quizás la equidad sea la característica distintiva. Entonces, en esos juegos simplemente nos quedaremos en decir, hay tantos equilibrios en Nash, este es eficiente en el sentido de Pareto, este no. Y después, si uno quiere agregar que uno sea punto focal o no, me parece que es una cuestión secundaria. En todo caso, nosotros no lo vamos a preguntar. A veces, por ahí a título personal, les vamos a consultar si algún equilibrio les parece más razonable. ¿Sí? Lo que pasa es que no me gustan esas preguntas en un examen porque ya abro que digan lo que quieran, ¿no? Entonces, alguien me dice sí por esto, no por esto, y yo digo, bueno, ¿qué hago? Pero sí me enfoco porque a veces me llevo cosas de sus interpretaciones. Pero no hay una respuesta cerrada. Ok, gracias. De nada. Alan, Pamela. ya sé que todavía no llegamos en este juego a equilibrios en N jugadores, ¿no? Pero visto lo que vimos ayer con Laura, puede ser o puedo decir de que si yo encontré equilibrios de Nash con 2 jugadores, ¿ese equilibrio se va a mantener en los N jugadores? Es Bueno, decir, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a analizar el juego para N jugadores. O sea, la respuesta rápida es no. Hay que ver el juego en N jugadores y justamente concluir si las características o si las conclusiones que habíamos visto en 2 se trasladan a N.
O sea que yo no puedo decir que porque encontré este equilibrio pienso de que en N jugadores va a pasar eso. No, claro. Puede ser una conjetura, pero al final del día la vas a tener que verificar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Justo ahora vamos a extender el juego a N jugadores. Bien, gracias. Entonces, vamos a pensar, si quieren, en N mayor que 2. Lo primero que puedo decir, que para esos casos, con N igual a 3, 4, 40, ya no va a ser práctico trabajar con la matriz. Incluso con N igual a 3, se puede plantear una forma de representación matricial, ¿sí? Si quieren les muestro rápido cómo se haría. O sea, N igual a 3, uno podría armar, por ejemplo, dos matrices. Una con el jugador 3 testificando y otra con el jugador 3 sin testificar. Si uno quiere seguir trabajando con matrices, pero justamente voy a tratar de mostrar ahora que no es el punto. Entonces, hacemos dos matrices iguales a la primera con la que trabajé. Testificar y no testificar para el 1, testificar y no testificar para el 2. Pero ¿cuántos pagos va a haber en cada celda acá? Dado que tenemos 3 jugadores. 3. Va a haber 3 pagos. Por ejemplo, si los 3 testifican, que sería el primer caso, ahí tendría pagos de 1, 1, 1. ¿Sí? Y después puedo hacer lo mismo en la segunda matriz, donde el jugador 3 no testificaría. Obviamente para 4 también lo puedo hacer, porque puedo ponerme a contar qué hace cada uno. Y armo como una matriz chiquitita, dejando fijo el comportamiento de N-2 jugadores, dejando 2 jugadores dentro de la matriz. Lo que voy a decir sobre eso es que es poco práctico, ¿está bien? Entonces, uno quiere trabajar en general con N, y quiere pensar en N de 40 o de 400.000 jugadores, ya no, ¿está bien? Con lo cual, quiero que empecemos a pensar qué pasa cuando no podemos trabajar con la matriz. Aún les dejo de tarea que lo hagan para N igual a 3 y que vean que con esas matrices se llega a encontrar los equilibrios de Nash. Entonces, cuando N sea grande o genérico, lo que vamos a hacer es aplicar una estrategia que voy a llamar barrido. ¿Sí? ¿Qué significa este barrido? Que vamos a analizar todos los casos, todos los casos sabidos y por haber. ¿Sí? Como un barrido, pero general, ¿no? de todo lo que hay. Entonces, empiezo. Ahora, como voy a analizar todos los casos, ¿por cuál tengo que empezar? ¿O por cuál puedo empezar si voy a analizar todos al final? Voy a empezar por cualquiera, también por el que yo desee. Nadie te Claro, para no decir voy a empezar por el caso que se me cante, ¿lo ven? Pero el punto es que como lo vamos a analizar todos, soy libre de elegir el orden. Empecemos por eso entonces, ¿qué pasa cuando nadie testifica? Y mantengo los supuestos originales, ¿sí? Después, ahora en un ratito les voy a hacer un cambio a esto, pero nadie testifica. ¿Es un equilibrio de Nash, sí o no? No. 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 ¿Y por qué? Vamos a ver, justamente quiero que me digan por qué. Un jugador que no esté testificando, si queremos mantener los supuestos que habíamos hecho, ¿qué pago estaría obteniendo actualmente? Un pago de 0 y tiene incentivos a desviarse y, confesar, testificar, claro, y obtener un pago de 1. Exacto, ¿lo ven? Cada jugador tendría incentivos, dado lo que hace el resto, a testificar. Entonces, este no es Nash. ¿Sí? Lo que habría que escribir es lo que me dijeron, ¿sí? Solo que no voy a escribir todo textual acá. Otro caso fácil de ver. Todos testifican. Lo mismo. Tenés incentivos a desviarte, no testificar, dado que todo el resto testifica, y obtener un pago de 2 en vez de un pago de 1. Exacto. ¿Lo ven esto? O sea, si todo el mundo está testificando, cada una de estas personas tiene incentivos a ir a hacer free rider, ¿no? Porque como ya hay otras personas que están testificando, podés evitarte el costo. Entonces, en los casos extremos, ya vemos que no hay. ¿Qué nos queda? Bueno, ver los casos intermedios, que hay muchísimos, pero vamos a tratar de ver alguna manera general de obtener esto. ¿Sí? Entonces, que hay tantos equilibrios de Nash como jugadores en el juego, ¿no? Así es, Carolina. Ese va a ser el resultado. Ahora vamos a ver cómo llegamos, porque me interesa ver qué pasa en todos, ¿no? Me interesa ver qué pasa en todos para asegurarme que lo que me hayas dicho sean los únicos. Entonces quiero ver qué pasa los que faltan, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen en esto, ¿qué pasa, por ejemplo, si 2 testifican y N-2 no testifican, para caracterizarlo así? ¿Hay equilibrio de Nash en ese caso? No, porque uno de los que testifica
O sea, al menos un jugador, que es uno de los dos que testifica, tiene incentivo a desviarse y obtener un pago de 2 en vez de un pago de 1. Perfecto. ¿Esto lo están viendo todos? Siempre que más de uno testifica. Acá arranqué con 2, pero si yo lo planteo con 3, testificando y n-3 no testificando, ¿ven que va a pasar algo similar? Sí. Alan, ¿podemos volver a todos testifican de nuevo, por favor? Sí. Porque me perdí ahí. Cuando hay 2 testificando, esas personas que estén testificando, ¿qué pago van a tener? Si querés, podés ponerlo así. La utilidad de un jugador I que esté testificando con S menos I, y si querés mantener los valores que habíamos visto antes, ¿cuánto sería? Un jugador de estos que esté testificando. Supongamos que I es un jugador que testifica. 1. Es 1, perfecto. ¿Sí? Porque, o sería B menos C si yo hubiese trabajado en genérico. ¿Cuánto sería la utilidad de ese jugador en caso de no testificar? Dado el S menos I, dado el comportamiento del resto. Y ahí está la clave. 2. Es 2. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir respecto a ese jugador que acabamos de analizar? ¿Qué tiene? Que Free Rider. Que quiere ser Free Rider, porque actualmente, ¿qué habíamos dicho? Que al principio, ¿qué estaba haciendo? Ahora está testificando, pero como está testificando y quiere ser Free Rider, voy a decir que tiene incentivos al desvío. ¿Sí? Perfecto. Y ahí está, ahí puedo concluir que no hay un equilibrio de Nash. Y eso le pasa a cualquiera. Los equilibrios de Nash no serían cuando n-1 testifican y 1 no testifican. Exacto, ¿sí? O sea que estás de acuerdo con el resultado de Carolina, y a eso quiero llegar, pero fíjense que yo no estoy, si se quiere, apurado por contestar solo cuáles son los Nash, sino que qué es lo que estoy tratando de hacer. Estoy viendo ¿Sería al revés igual? todo el juego. ¿Y vos, Jere? No, porque creo que dijo n-1 no testifica ni 1 testifica. O quise claro, explicar sí, yo decía eso. Sí. Claro. Le preguntamos de nuevo, a ver, Jeremías, ¿es lo que habías dicho? No, pará, que no sé bien qué dije. Sí, lo que habías dicho es n-1 no testifican y 1 solo testifica. No, me parece que sería al revés. N-1 testifican y 1 no testifica. Entonces ese no, eso está mal. Bueno. Vamos a verlo. Fueron benevolentes conmigo y me corrigieron sin que lo supiera. Qué bien, igual la honestidad. Yo en tu lugar creo que hubiese dicho sí y listo. Así que está bien, pero vamos a analizar. N-1 testificando y 1 solo no testificando. ¿Por qué no es equilibrio? Y pasa lo mismo que con 3 y con 2 testificando. ¿Qué pasa con cada uno de estos que están testificando? Claro, tienen incentivos a no testificar y... Claro, y pasarse al bando de los Free Riders, exactamente. Sí. Ahí está. Claro, pero sería al revés, o sea, sería n-1 no testifican y 1 testifica. Claro, entonces, ¿ven esto que acabo de hacer? Si yo tengo K testificando y n-K testificando, ya puedo concluir que siempre que K sea mayor o igual a 2, los jugadores que testifiquen, cada uno de ellos va a tener incentivos al desvío. ¿Lo ven? Claro. O sea, el único que no tendría incentivos a desviarse sería el último que queda testificando, porque si deja de testificar pasan a ser todos los pagos 0. Claro, que eso se da en qué perfil de estrategias. Cuando yo tengo 1 solo testificando y n-1 no testificando, que es lo que habíamos pensado, lo que había pensado que dijiste al principio. Claro, sí, lo que dijo Caro. Que es lo que ha dicho Carolina. Ahí va. Entonces, ven acá, porque este último sí sería equilibrio de Nash, estos últimos perfiles. O este último grupo de perfiles. ¿Lo ven? Porque, ¿qué pasa con los que no testifican? Obviamente no tienen incentivos al desvío, ¿por qué? Porque son actualmente que están consiguiendo. ¿Ser quiénes? Ser Free Riders. Claro, son todos Free Riders acá. ¿Y qué pasa con el que testifica? ¿Por qué el que testifica no tiene incentivos al desvío acá? Veamos eso. Escribamos esa utilidad. La utilidad del jugador I, en caso de testificar con S menos I, ¿cuánto está haciendo esto? 1. Y en caso de pasar a ser el último que no testifique, tendría 0. Tendría 0 porque acá ni siquiera se consigue compensar al peatón. ¿Lo ven? Entonces, acá vemos que el jugador que testifica no tiene incentivos al desvío. Y claro, todo y lo demás es el que garantiza el pago como free rider de todos los demás. Claro. Siempre tiene que haber uno que se inmole acá. Bueno,
que paga el costo. En este caso, este va a estar, es el que paga justamente el costo de haber testificado. Por lo tanto, ¿cuántos equilibrios en Nash tenemos? Tantos como hay jugadores. O sea, Ahí. hay varios escenarios posibles en donde hay uno testificando y el resto no testificando. Entonces hay N equilibrios de Nash. Exactamente, ¿lo ven? Esto que son N que tienen todos esa misma forma. Son N equilibrios de Nash en donde uno testifica y el resto no. Entonces, yo los quisiera escribir a mano, cosa que no voy a hacer, ni que les voy a pedir que hagan. Un equilibrio de Nash sería que el primer jugador testifica y el resto no. Todos los demás free riders. Otro equilibrio de Nash, puedo llamar 2, sería que el primero no testifique, el segundo sí, y el resto nadie. ¿Ok? Y así. Pero en estos casos es mucho más sencillo, y eso es lo que les vamos a pedir a ustedes, que caractericen los equilibrios de Nash. ¿Qué está pasando en todos estos equilibrios de Nash? Lo que nos dijo Carolina, que es que uno testifica y el resto no. ¿Sí? Bien. Y esos son todos los equilibrios de Nash de este juego. Aún con N jugadores pudimos hacer el análisis. Y fíjate, Pamela, ¿te acordás la pregunta que me habías planteado hace un rato? Sí. Recién ahora, después de haber hecho todo este análisis, puedo concluir que para N se mantiene el estado. Pero tuve que hacerlo todo, tuve que comprobarlo realmente. Claro, ¿Sí? claro. Por eso digo, sí o sí, sí, está bien, lo tengo que mostrar, ¿no? Sí, claro. Pero no lo puedo inducir, o sea, no puedo decir que porque encontré este, va a ser así en los N. Exacto, no, eso no. Ah, ok, gracias. De nada. No, entonces siempre vamos a tener interés para N, y de hecho a veces sí va a pasar que se va a mantener el resultado que hayamos visto para 2, y en otros casos no cambiará. Bueno, vamos a ver una pequeña variante de esto, un poquito más interesante. Supongamos que hay 10 jugadores, y que yo necesito un número K que testifiquen para que se dé la compensación. Vamos a suponer que este K es 3. ¿Qué quiere decir ese 3? Que si, por ejemplo, fueron solo 2 personas a testificar, el seguro no les cree, porque dice, no, estos deben estar, no sé, complotados con el peatón para que les paguen, y te requiere 3 al menos, como para decir, bueno, no, con 3 sí te creo, con 3 te creo que también podría haber complot ahí, pero al menos desde el punto de vista del asegurador te cree, ¿no? O para cubrirse necesita que haya 3, ¿viste? Como que después alguien le dice, no, mira, con 3 dale el ok, con 2 o menos no. Entonces, mantenemos los pagos que habíamos mencionado antes, B y C. Si quieren podemos seguir manteniendo que B es, ¿cómo es? 2 y que C es 1, pero no importa, lo relevante acá es que B sea mayor que C. Pero ahora, ¿qué es lo que cambió? Que yo para que se dé este pago de B para cada uno de los testigos, necesito que al menos 3 testifiquen. ¿Sí? Con 3 o más, ese pago de B va a ocurrir. En cambio, con 2 o menos no se va a dar, ¿sí? Entonces, vayamos a la casa de los equilibrios de Nash en esta variante. Pensemos un poquito. ¿Qué vamos a hacer? A ver si entendieron un poco de lo recién. ¿Cómo se llama el proceso que o el procedimiento que voy a aplicar ahora para hallar los equilibrios de Nash? ¿Se acuerdan el nombre que? El barrido. El barrido. Exactamente. Le digo así, no sé. Carolina es la única que veo que, o la veo con la cámara prendida y veo que se ríe. ¿Vieron esas? Todos tenemos como alguna expresión cotidiana, ¿no? Ahora me estoy acordando de eso. Sí, el barrido justamente para lo que vamos a hacer ahora. Y arranquemos por el caso que nos parezca, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si todos testifican? N testifican, ¿sí? ¿Es equilibrio de Nash que los 10 testifican en este caso? No, porque hay incentivos a desviarse, no testificar y obtener un pago mayor. Claro. Porque al menos 3 están testificando. Exacto. Cada una de estas personas ve exactamente eso. Que en caso de pasar a no testificar, se convertiría en free rider, obtendría el pago de 2, y habría otras 9 personas que estarían testificando. Entonces, no se perdería el hecho de la provisión del bien público. ¿Lo ven? ¿Qué pasaría con N-1? ¿No se podría de alguna manera generalizar como el resultado de N-K testifican? Bueno, a eso vamos a llegar,
pero justamente quiero mostrar si son los únicos, ¿no? ¿Qué pensás, Jeremías? ¿Son los únicos? ¿Estás seguro que sean los únicos esos? Si Es más, N-K te confirmo que lo son. Te confirmo. No, a ver, ¿para qué dijiste? N-K, vamos a tener cuidado esta vez. N-K. Se me mezclan las palabras y capaz que estoy diciendo cualquier cosa. Pero me Vamos a parecía que. hacerlo prolijo. A ver, N-K haciendo qué cosa. Pensalo un segundo y decir. Testificando. N-K testificando. Vamos a ver. ¿Será? ¿Y los otros K? Sería al revés, ¿no? No, al revés, perdón. Estos no testifican y los casi testifican. Ah, testifican. Sí. Ahí va. ¿Serían Nash esos? Vamos a verlos ahora. Vamos a verlos. ¿Qué pasa con los que no están testificando? ¿Tienen incentivos al desvío? No. No. ¿Y por qué? Porque están siendo free riders. Claro, están siendo free riders y obtienen el pago de 2. Exacto. Sí. ¿Y los que testifican tienen incentivos al desvío? No, porque no tendrían un pago de 0. Claro, no, porque ahora justo el testimonio de cada uno de ellos está siendo esencial. Claro. En caso de que alguien decida no hacerlo, ya se caería la compensación del peatón. Entonces, acá tenemos equilibrios de Nash. No les quiero preguntar cuántos son de estos. ¿Está bien? Mi pregunta es, ¿qué pasaría Sí. si, o sea, todos deciden no testificar? Porque Bueno. si todos deciden no testificar, o sea, en realidad, si vos dijeras, o sea, en un escenario en el que nadie está testificando, si vos testificaras, igual seguirías en 0, porque Entonces, no llegarías al cupo de 3. Entonces, Y es un equilibrio de Nash. Es un equilibrio de Nash. Tenemos otro equilibrio de Nash más. ¿Sí? Vamos a ponerle equilibrio de Nash, no sé, 2. No es el 2, porque los otros, no es que acá había uno solo, ahora voy a hablar un poco de eso. Pero efectivamente hay un equilibrio que antes no teníamos. ¿Ven? Con este cambio apareció un equilibrio donde nadie testifica. Aquí está bárbaro. O sea, si 0 o 1, o sea, si hay o 0 personas testificando o una persona testificando, estás en un equilibrio de Nash. Mientras que ya si hay 2 personas testificando, no estás en un equilibrio de Nash, porque al menos una persona tiene incentivos a desviarse y llegar al cupo de 3. A ver esto. Si hay una, ¿me decís que también hay equilibrio de Nash? Yo diría que sí. No, porque ese uno está... Puede dejar de testificar Claro, y tenés razón. tener 0 en lugar del costo, que es negativo. Claro, ahí está el tema. Sí. Es como que ese dio lo mejor de sí, ¿no? Que quiso contribuir a mejorar la humanidad y de repente se dio cuenta que nadie más se había puesto la camiseta. Sí, eso. Entonces, con uno solo testificando, ¿ven por qué? Y fíjense que esto que ustedes me están comentando termina mostrando por qué se justifica hacer qué cosa. El barrido, ¿está bien? O sea, ver todo. Porque una vez que uno analice realmente todos los casos, va a estar pudiendo asegurar al final del día no haberse pasado nada por alto. Entonces, tratemos de resumir. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace para hacer esto general? Si tengo una cantidad de personas que testifiquen que sea mayor a n menos k, ¿ok? Mayor a n menos k, o sea, en nuestro caso de 4 a 10. Para cualquiera de esos casos, ¿va a haber Nash con más de k personas testificando? 4 más ahora. No, porque No. o sea, la cantidad que sobre tiene la posibilidad de dejar de testificar y ser free rider. Claro, cada uno de ellos va a poder desviarse y ser free rider. Si yo tengo una cantidad de personas testificando que esté entre 1 y k, o sea, pero que sea mayor o igual que 1, los que testifican, vamos a ponerle M, ¿no? M los que estén testificando. Ya empiezo a gastarme las letras, después voy a empezar a ir con las griegas, a poner lambda, beta, no sé, la variante delta. Ok. En estos casos, con M personas testificando, tales que M sea mayor o igual que 1 y menor que K, ¿habrá equilibrio de Nash? No, porque los que están testificando en ese caso, justamente lo que decía Natalie, tipo, hay van a estar pagando este costo y se lo van a poder ahorrar porque realmente no van a estar consiguiendo nada con eso. Y ahí tenemos todo, ¿lo ven? Porque ¿qué nos queda? Nadie testificando, que habíamos dicho que era un Nash, y los perfiles en donde K personas testifiquen que también eran equilibrios de Nash. Bueno, ¿Y no podrías tener también el caso en el que K-1 están testificando y tenés el incentivo de que uno se empiece a testificar para... Claro. O sea, ese caso en particular, con K-1 testificando,
y n menos k menos 1, o si distribuyo al menos me queda más testificando, no es equilibrio de Nash como por dos razones, ¿no? O sea, No, porque, pero yo no me estaba planteando como equilibrio, sino como un claro, caso más a considerar. sí, que está incluido en este, ¿no? En el que planteaste abajo. No, Sí, yo porque, no veía cómo ese caso, el que te dije recién, está incluido en ese intervalo que planteaste ahí. claro, porque M está entre 1 y K menor estricto, ¿sí? En particular, si M es la cantidad que testifican, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar valor 1, 2 y hasta dónde. A ver, ¿cuál es el último valor que va a aparecer acá a la derecha? K menos 1. Muy bien. ¿Y acá qué me dijiste arriba? Claro, sí. Entonces está incluido, ¿sí? Y ahí justamente lo interesante es que en ese caso el comentario que quería agregar es que no solo estos tienen incentivos al desvío, que pasa abajo, sino que además los que no testifican también. Esa es la única particularidad. ¿Por qué los que no testifican, dado lo que hace el resto, tienen incentivos a testificar ahí? Porque si testifican, llegan a la cantidad de K necesaria. Exactamente. ¿Lo ven? Entonces ahí yo lo que veo es que individualmente cada jugador tiene incentivos al desvío, en ese caso. En los otros no, en los otros solamente los que estén dentro de un grupo. Si hay muchos testificando, de los que estén testificando van a tener incentivos al desvío, ¿sí? Esas personas. Y cuando haya pocos, muy pocos, también porque van a estar pagando el costo sin llegar a la contribución. Pero en este caso en particular, también tienen incentivos al desvío los que no están testificando. Es el único donde pasa eso. El único grupo. O sea, y ese intervalo que planteaste ahí consideraría los dos casos, donde hay unos que no testifican y tienen incentivos a testificar, y unos que están testificando y tienen incentivos a dejar de hacerlo. Claro, porque una vez que yo fijo que M son los que testifican, N menos M son los que no testifican. ¿Sí? Claro. Ahí está. Bueno. Alan, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, Laura. Me mareé bastante. ¿Por qué que no testifiquen es un equilibrio de Nash? Perdón, me quedé re atrás, pero de repente vieron mucha información y me mareé completamente. Y si va a pasar esto que... Vamos a ver ese caso con más detalle, ¿sí? Pero ayudamos un poquito, Laura, y trata de ver esto, ¿no? Tomemos un jugador cualquiera de estos que no están testificando, dado lo que hace el resto. ¿Qué utilidad obtiene ese jugador al momento? 0. 0, bien, ahí está. Y tomemos a ese mismo jugador para analizar si hay incentivos al desvío de ese jugador. En caso de testificar, manteniendo lo que está haciendo el resto, ¿qué pago obtendría ahí? Este es interesante. Y 0 también, ¿no? No sería 0, sino es otro valor, porque está yendo a testificar ahora. Menos 1 el costo. Claro, ¿lo ves? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, ¿qué es lo que ve cada una de estas personas? Que iría a testificar para nada. ¿Por qué? Bueno, porque por más que ponga su grano de arena, estaría pagando el costo de 1, pero no estaría consiguiendo la compensación. ¿Sí? Entonces, por eso no tendría incentivos al desvío y habría un equilibrio de Nash en el caso en el cual nadie testifique. Pero si son 3, ponele los que testifican, sí. Bueno, ahí tengo, que ese era el caso donde sí había equilibrio. O sea, es el de arriba. Claro. Ok. Con K testificando y el resto no. Ahí Gracias. Sí. De nada. Y Alan, una consulta. Sí, Santiago. ¿No hay forma entonces de decir que un equilibrio de Nash va a ser superior al otro? O dominar, no sé cómo nombrarlo. Y no porque... Ahí vos tendrías que introducir definiciones de qué es lo que llamarías dominancia. Sí podemos hacer una caracterización un poquito más puntual, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos grupos de equilibrio? Yo no voy a decir superior o dominante, pero sí voy a decir que un grupo tiene algo que el otro no. ¿Qué pasa cuando nadie testifica? Acá nos pasa algo súper interesante. Acá está el sexto de punto focal. O sea, hay un equilibrio que es dominante, digamos, claro, dominante en el sentido de Pareto. Sí. Yo no voy a usar ni punto focal ni dominante, pero sí voy a decir que es eficiente, ¿está bien? Pero fíjense que acá tenemos problemas con eso también. Además tenemos problemas con eso, porque fíjense, ¿cuál es el ineficiente? Empecemos por ahí. Vuelvo n igual a 10, K igual a 3. Es en el que nadie testifica.
Sí. ¿Lo ven? ¿Lo ven esto? Nadie testifica es ineficiente. ¿Por qué? Porque la utilidad de todos esos es 0. En cambio, en cualquiera de los otros equilibrios, donde, por ejemplo, vamos a un equilibrio de Nash concreto, que es donde tengo testificar para los primeros 3 y no testificar para los demás. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo son las utilidades acá? ¿Cómo es la utilidad del jugador 1? La utilidad del jugador 1 es 1 y la utilidad de todo el resto de los jugadores es 2. Entonces es mejor, digamos, es eficiente en el sentido de Pareto. El 4, ahí está. Claro, entonces el 4 que no está testificando está obteniendo 2. ¿Ven por qué acá pasa que todos están mejor? ¿Sí? Todos están mejor en uno de estos equilibrios que en el otro. Pero eso es todo lo que me voy a animar a decir. ¿Sí? A esto iba recién, era algo que para terminar de... Una vez que uno tiene todos los equilibrios, sí es relevante empezar a analizar cuáles son las características. El problema es que si bien tengo uno ineficiente, donde nadie testifica, ¿cuántos eficientes hay? Vean que son muchos realmente. Y acá todas son las combinaciones posibles, ¿no? Claro, acá son difíciles de contar a menos que hayan repasado combinatorias. Sí, es n claro, sí, eso te iba a decir. Esto lo puedo hacer mentalmente. A ver, 10 factorial sobre 7 factorial, 3 factorial. Esto es 10 por 9 por 8 sobre 6. Bueno, mentalmente no lo estoy haciendo, ya perdí, ¿no? Pero 6 es 3 por... Ahí me convenía dejar el factorial, ¿no? 3 por 2 para las simplificaciones. Entonces, este me queda 5, este me queda 3, y esa multiplicación creo que la puedo hacer. 5 por 8, 40, por 3, 120. ¿Sí? O sea, hay 121 equilibrios de Nash en este caso. ¿Por qué? Voy a hacer de cuenta que me acuerdo algo de todo eso que dijiste de otras materias. Claro, no importa. Por eso yo no les voy a pedir esto. ¿Está bien? No les voy a pedir. Solo con que caractericen los equilibrios y me digan qué forma tienen, ya está. Solo a veces como bonus track en algún TP o en algún parcial les puedo decir, bueno, ¿cuántos son? Es ese típico puntito extra que podría ser. ¿Cómo? Miren. ¿Por qué son tantos? Porque hay muchas maneras de combinar a las 3 personas que necesitamos que testifiquen. Pueden ser el primero, el segundo, el tercero, primero, segundo, cuarto, primero, segundo, décimo, segundo, tercero, décimo, tercero, quinto, octavo, ¿se entiende? Son muchísimas, y de hecho se pueden contar, dan 120 exacto, más el caso en el cual nadie testifica. Pero hay muchas cosas para decir, porque yo sé que todas estas preguntas están haciendo respecto al punto focal y a la eficiencia, tienen que ver con algo que obviamente nos interesa en nuestra carrera, ya sea que se sea en economía o actuario. ¿Cuál sería ese aspecto que les preocupa tanto y que debido a esa razón nos encantaría que haya un solo equilibrio de Nash? ¿Cuál es el aspecto que sería ampliamente beneficiado si en todos los juegos encontráramos un solo equilibrio de Nash en lugar de un montón? Que sea necesario que todos testifiquen. Bueno, no, pero va por ahí, va por lo que dicen en el chat. O sea, ¿qué pasaría si siempre tuviésemos un equilibrio de Nash? Sería un mundo fantástico porque ahí podríamos pronosticar con certeza. Hay una elección bastante estratégica de las palabras. Pero ahí sí podría, en esos casos, podría hablar de predicciones, ¿no? Bajo esas condiciones. Tendríamos la bola de cristal. Claro, ahí sí. Pronosticar con certeza me gusta porque mucho cuidado ahí. Muy bien. Bueno. No tocaríamos el país. Claro. Ahora, ¿ven lo que nos pasa acá? 121 equilibrios. Y me estaban tratando de hablar de puntos focales. Es muy difícil, ¿lo ven? ¿Pero por qué? ¿Por qué acá en particular tengo un problema? Porque, vayamos a uno donde 3 testifican. Y ahí yo qué te voy a preguntar. Bueno. ¿Cuál de los 120 me vas a preguntar? Claro. ¿Quién es 3? ¿Se entiende? ¿A qué 3 personas yo les voy a hacer pagar el costo de testificar y voy a dejar que el resto sean freeriders? Ya no es una decisión para nada trivial. Yo no entiendo ayer con lo que me decían de la Casa del Ciervo, porque ahí era claro, bueno, no sean idiotas, coordínense y vayan al resultado eficiente. Ok, te lo puedo aceptar de momento, pero después está la otra pregunta, que es, en general, ¿se observa eso? ¿Se observa que las personas coordinen? Especialmente nosotros estamos viendo juegos no cooperativos, pero los vemos por algo. Porque no es obvio que las personas siempre
armen un grupo de WhatsApp. Incluso hay grupos de WhatsApp donde uno se supone que esto fue para coordinar, ¿no? Y te metes ahí adentro y ves una guerra civil prácticamente. Ejemplos de grupos de WhatsApp donde pasa eso, que te rompen coordinaciones, los de colegio, ¿no? Campo de guerra directamente. Los nenes de jardín, lo que sea, los padres principalmente, ¿no? Ok, claro, sí, mis papis, sí, básicamente eso es para discutir. Quizás no sé si es para descargar, si el objetivo del grupo es para descargar tensiones ahí, ¿no? Decir, bueno, acá me la agarro con quien sea y discutimos cualquier posición. Ok, pero el punto acá que estoy tratando de remarcar es que en términos de predicciones tenemos la cosa muy difícil. Uno me dice, es ineficiente, ok, pero piensen un poco en este caso. Si yo les preguntara así de manera abierta, ¿les parece razonable observar el equilibrio donde nadie testifica en este caso? ¿Lo ven plausible? ¿Ven algo que podría suceder tranquilamente mañana? Sí, porque cuanto más jugadores hay y cuanto más alto es el K, más difícil es que todos justo vayan a testificar y se llegue. Entonces es mucho más probable que uno le suceda, que vaya a testificar y no haya el K necesario y esté perdiendo el tiempo. Claro. Y uno, antes de decir, che, pero fui el único idiota acá, ¿ven por qué estos equilibrios? Yo quiero que empiecen a pensar que los equilibrios que no son eficientes en el sentido de Pareto también son relevantes porque pueden constituirse en escenarios que uno termina observando una y otra vez en algunos. El tema de la contaminación, por ejemplo. Y pues ese es un gran ejemplo, ¿sí? Y también, esto ya es más abierto, pero hay algunas hipótesis en desarrollo económico que tienen que ver un poquito con, che, bueno, si todos ponemos, bueno, va por el mismo lado de la contaminación, ¿no? Si todos tenemos el comportamiento que nos lleva al resultado eficiente, bárbaro, pero si no, estamos en el equilibrio malo. En el caso fíjense que en el caso del ciervo y la liebre, en el ejemplo de ayer, en el más sencillo, donde tenías N, pero que necesitabas que todos vayan al ciervo y cualquiera que vaya liebre lo obtenga, ¿ven el riesgo enorme que corre alguien que decide ir por el ciervo? En términos prácticos, piénsenlo. Cuando son 2 jugadores no parece gran cosa, pero cuando tenés 38 jugadores, ¿se entiende? Sí, mayor cantidad de jugadores como que más riesgoso parece. Claro, pongan una mano en el corazón y díganme si ustedes se animan a ir por el ciervo, ¿se entiende? Pasa que aumentan los escenarios posibles, entonces baja la probabilidad de que suceda cada uno. Entonces, es muy difícil pensar que va a pasar lo necesario para que ese comportamiento se justifique, que es que todos vayan por el ciervo. Entonces, ahí el punto está en qué nos vamos a quedar nosotros, que vamos a encontrar todos los equilibrios de Nash, vamos a analizar qué características posee cada uno, y después haremos una comparación, si se quiere, más a nivel informal, ¿sí? Decir, bueno, esto puede ser plausible, esto quizás no, pero hasta ahí, ¿sí? Y más en esta parte del curso, donde recién nos estamos empezando a meter en los conceptos. Y hay ejemplos históricos, ¿no? de esto. Me gusta. Incluso en el dilema del prisionero, ¿no? Que es un juego que se puede plantear así lógicamente para llegar al equilibrio. El equilibrio que se llega no es el eficiente. Claro, ahí se llega a un equilibrio, pero ahí la ventaja que tenés es que ese equilibrio es ineficiente, pero es único y además en estrategias estrictamente dominantes, ¿no? Porque creo que la diferencia, lo que a veces plantea confusiones en la Casa del Ciervo es el hecho de que todos, como que ambos sean Nash, que todos vayan al ciervo y que todos vayan a la liebre. Y yo entiendo cuando del lado de ustedes, pero ¿por qué que son idiotas estos que no van a la liebre? Quedémonos con ese. Ahora, en desarrollo, ese ejemplo no lo voy a dar. Pues si quieren, piénsenlo como esto de trampas de inversión, si todos se coordinan para un resultado. Pues, al final del día son problemas de coordinación. Pero me gusta el tema de los números para hablar de este ejemplo, ¿no? ¿De dónde provienen los números que usamos nosotros? El 1, el 3, el 7, el 10. ¿De las preferencias? No, los números, digo, real, más filosófico, más atrás todavía. ¿De dónde vienen a nivel histórico? De los árabes. Los árabes, sí. Y un poquito más atrás de los hindúes, y ahí hubo como algo, pero sí, los árabes, principalmente los árabes los introdujeron en Europa. ¿Sí? Pasando por España, bueno, esto es una historia fantástica para ir a ver un día. Ahora, en Europa, ¿qué números se utilizaban antes que estos? Y los romanos. Los romanos.
Entonces pasa algo, acá viene el punto, ¿ok? Si pensamos rápido, una vez que conviven los dos sistemas, sería un equilibrio de Nash que algunos usen, si tenés un grupo de 32 personas, por ejemplo, sería un equilibrio de Nash que 17 usen los arábigos y 15 los romanos, o que 2 usen los romanos y los otros restantes los arábigos. No, porque Y no. no te entendés. Es algo así como la batalla de los sexos, digamos. Claro, pero Sí. quiero plantear el punto de que esto es más parecido a la Casa del Ciervo todavía. Porque de estos dos, pregunta rápida, ¿por qué usamos estos y no los romanos ahora? Porque los romanos son un chino, no se entiende nada. Somos fáciles de usar esto, digamos. Claro, ¿ven el punto acá? Usar estos números como equilibrio es más eficiente. Porque te permiten expresar principalmente. Hay ciertas magnitudes que creo que, por ejemplo, 1328. Esto ni me voy a gastar en escribir los números romanos, pero se los dejo de tarea para ver cuánto tiempo les toma y cuántos caracteres incluyen en la expresión. ¿Lo ven? Sin embargo, ahí está, ¿sí? La M, las 3 Cs, el 2 y... Sí, perfecto, ahí está, gracias Ignacio. No llego ni a contar cuántos son, creo que son 9. 9 o 10 letras, ¿no? Contra 4. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay? Ahora, ¿qué pasó? Durante un tiempo convivieron ambos. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué es tan plausible esto del equilibrio malo? Porque una vez que surge un resultado que por ahí te puede llevar a mejores escenarios, no es tan difícil adaptarse, porque el cambio, para que tome forma, para que realmente funcione, tiene que darse con un número lo suficientemente grande de personas, para ir al otro equilibrio. Entonces, ¿qué puede pasar? Y que tranquilamente pasen un par de siglos donde estén disponibles los números arábigos, pero vos sigas usando los romanos. Porque todo el mundo los usa. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que en términos prácticos, no es raro ver equilibrios de Nash. Claro, ahí está el otro ejemplo. El QWERTY es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? O la misma idea, la misma historia que contaría detrás. No es tan fácil romper equilibrios malos. En términos prácticos. Por eso es que no es, miro los números más grandes y ya está. No, hay toda una cuestión social súper profunda que está sucediendo, que nosotros tenemos esa pequeña mirada de, bueno, mira, tenés estos equilibrios de Nash, no descartes el malo, así como así, porque tranquilamente se puede dar y puedes quedarte ahí un tiempito largo. O sea que por eso la B corta está al lado de la B larga y nadie hizo nada al respecto todavía. Claro, nadie lo... Sí. Y parece que sería muy difícil. Cambiar el QWERTY me parece que está desafiante, está desafiante. A lo sumo alguna modificación dentro de alguna región podés incluir, pero no mucho más. Bien, entonces, el equilibrio ineficiente acá se mantiene, y tenemos muchos que son eficientes, les dije que eran 120, muy difícil decidir cuál. Incluso en un momento, no era que nos quisieron sacar la ñ del teclado. Bueno, depende, hay muchos teclados que no tienen directamente, ¿no? Claro. Es más, yo desde la computadora en la que estoy trabajando tengo que cambiarle en las opciones que una de las teclas me escriba la ñ y yo no la veo igual a la ñ, pero sé dónde está. Pero el teclado no la tiene. Yo le cambio la configuración y bueno, la termino usando. Ok. Alan. Sí, Pamela. Volviendo a lo del peatón, ¿no? Bueno, pobre es la víctima. Por más que uno piense que todos van a querer testificar porque están buscando el bien común, el equilibrio no muestra eso. Es decir, no va a pasar eso. Claro. Igualmente, acá donde dice que él necesita al menos el testimonio de uno de ellos para poder ser compensado, eso se va a dar si uno de ellos testifica. Claro, pero ese era el caso anterior, ¿no? Era lo que habíamos analizado antes de cambiar este valor de K. Sí, ahora, sí. En este último problema, justamente K es 3 y ahí cambian los resultados. Yo necesito que 3 personas testifiquen ahora. Claro, por eso. Ahí ya no puede ser. Claro, ahí ya cambia completa. Y ese es el punto, ¿no? Ver cómo un ejemplo que empezamos a trabajar de manera muy simple, con pequeños cambios, nos empieza a contar una serie de historias. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ahora en este punto del curso? Lo principal, ver los conceptos. Analizar caso por caso, ver si hay dominancia, cuáles son racionalizables, cuáles son los Nash.
etcétera. Después de haber encontrado todos los Nash, o de hacer ese análisis conceptual que planteamos a nivel curso, se abre la posibilidad de empezar a pensar qué podría suceder en términos predictivos. ¿Sí? Ahí no tengo mucho para decir, pero sí puede haber elementos que nos ayuden, como lo de la eficiencia. Pero en principio esos elementos a nosotros nos ayudarían a distinguir entre los equilibrios. De hecho, Osborne hace como una caracterización que los va llamando distinguibles. Distinguibles, usa esa, después si van al texto alguna vez, véanlo. Como que hay un esfuerzo en la literatura por tratar de distinguir a los equilibrios, pero es muy difícil llevar eso a predicciones, ¿no? Ok. Ahí está, entonces no sale en el chat, acá veo el comentario sobre el QWERTY, pero el punto es que por ahí encontrás mejores formas de hacer algo, pero no es fácil de romper a veces esto. Bueno, nos queda tiempo para ver algún juego más, lo que es bueno. Así que veámoslo. Ya está, esto de bienes públicos. Bueno, hay otras variantes, podía hacerlo con un continuo de estrategias, o sea, hay otros problemas que después si tenemos tiempo en otra clase quizás les muestre, que es, por ejemplo, cuánto contribuir, ¿sí? O sea, vos tenés que poner, ya no es testificar o no, que es discreto, sino cuánta plata hay que poner para construir una ruta. Y ahí también se plantean cosas interesantes. ¿Sí? En general, acá, en este ejemplo que acabamos de ver, ya aparece un resultado en un equilibrio de Nash que es clásico de la literatura de bienes públicos, que es que hay un equilibrio, en este caso en el cual el bien público no se provee. En realidad esto es un caso particular del problema general que aparece en la literatura de bienes públicos, que es el de la subprovisión, ¿sí? No me costaría construir otros juegos, otros ejemplos en los cuales la provisión del bien público sea menor a la eficiente. Ese es un problema clásico a analizar en, por ejemplo, finanzas públicas. O sea, cómo llevas, cuando ves que los privados no se están consiguiendo coordinar para llegar al resultado eficiente, de qué maneras podés acercar a la sociedad a esos resultados. Por eso es tan interesante la discusión. Ahora, en el ejemplo que acabamos de ver, la subprovisión toma una manera muy concreta. ¿Cuál es? O sea, la subprovisión acá, ¿cuánto me está dando, básicamente? Y cero. Que es cero la provisión del bien público contra lo que sería la eficiente, que sería que los tres testifiquen y provean una unidad de este bien. ¿Sí? Es un 0 contra 1 acá. En problemas más generales vas a poder ver algo como, no sé, 80 contra 68, 80 contra 108, por ejemplo. ¿Sí? 108 la eficiente, 80 es lo que llegás, pero en otros juegos con un poquito de tiempo lo voy a mostrar. Vamos a ver en los minutos que me quedan qué me conviene. Una pregunta. Sí. En lo personal, en lo que usted estuvo trabajando a lo largo de su vida, ¿cuál fue quizás el caso real de equilibrio de Nash que le tocó más copado, más difícil? No sé de responder eso. No tengo preferencias a veces tan definidas como para ver esto de equilibrio de Nash. Y es más, preferiría que ese tipo de preguntas un poco se planteen más hacia el final del curso, porque tenemos tanto para ver. Y van a aparecer como tantas historias plausibles que me es muy difícil determinar alguna interesante. Creo que con los elementos que tenemos hasta ahora, todavía falta bastante para que les pueda contar algunas historias que me hayan ocurrido que yo destaque como mis preferidas. Creo que agregando un poquito más de dinámica o intertemporalidad va a haber cosas más interesantes y ahí sí quizás me anime a responder algo. Pero en este punto tan preliminar creo que no vale mucho la pena. Vamos a ver este juego. Ven el que tengo compartido en la pantalla. Les voy a dar 4 minutos para que lo lean. Voy a buscar un poco de agua mientras tanto. Y a partir de ahí lo podemos analizar. Y Facundo, después pensá si algo de esto te pudo haber pasado alguna vez.
Así que ahí tenemos quizás el último ejemplo que lleguemos a ver hoy, porque sea como sea ya nos queda poco tiempo, así que vamos a ver este con cierto grado de detalle y después quizás la otra semana podamos discutir otros más o en alguna clase posterior. Y quizás ahora me quedé pensando un poco en esa pregunta y por qué respondí un poquito de esto de más adelante, porque creo que los contextos más interesantes donde me ha tocado pensar en estos términos y que aún hoy le doy vueltas al asunto es en contextos dinámicos, donde de repente tuve que decir con quién trabajar y bajo qué condiciones, y cómo mostrarle interés quizás, ¿no? A alguien para quien yo quería trabajar. Pero bueno, más adelante necesitamos otros elementos para ver lo interesante de esas historias. Bueno, ahí les doy un par de minutitos más para que terminen de ver este enunciado. Y empiecen a pensar en lo que plantea cada una de estas preguntas. Les adelanto que esto tiene que ver mucho con cómo cambian los incentivos. Claro, el comentario es este: cómo cambian los incentivos cuando el esquema de costos o el esquema de beneficios se define no tanto a nivel individual, sino a nivel grupo. ¿Sí? A veces los beneficios se pueden definir a nivel grupo, en el sentido de, bueno, cada integrante va a obtener tanto, por ejemplo, independientemente de su esfuerzo. Y en este caso, la cosa va por el lado de los costos. ¿Sí? No importa el plato que hayas pedido, sino que el costo va a ser lo que dé la suma total sobre 10. Una pregunta, Alan. ¿Este archivo que estás viendo vos está disponible en el campus? No, este en particular es algo viejo que hemos tomado y no está. Este enunciado. Así que es solamente ese ejercicio, así que pueden hacer una captura de pantalla, por ejemplo, si se lo quieren quedar. Hay maneras alternativas de... Sí. Claro, los platos son individuales. ¿Sí? Cada persona llega y dice, bueno, para mí, ¿qué quiero? ¿Yo quiero el A o el B? Otra persona también pide A o B, y cada una de las 10 piden A o B. Entonces comen, se determina la cuenta, dividen y pagan. Así de sencillo. Hay algunas aclaraciones ahí por las dudas que puedan surgir de que esto, que sí o sí van a pedir algo, van a pedir alguno de los platos y sí o sí van a pagar. ¿Sí? Lo lógico, rompiendo el ejercicio, es que cada uno pague lo suyo, ¿no? Lo lógico sería... Bueno, de nuevo, Santiago, me pasa justo con lo que acabas de decir, que me queda me queda muy difícil a veces decir qué sería lo lógico, ¿no? No tengo al no tener una definición formal, yo te puedo decir que sí, pero ¿qué significará, no? Estoy de acuerdo en eso, Ahora vamos a tratar de ver por qué. Hay que pensar eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros, en este caso, lo que vamos a pensar simplemente con los elementos que tenemos a mano, llegaremos a esta eficiencia y bueno, a partir de ahí, cada quien sacará las conclusiones correspondientes. Bueno, ahí estamos. Empecemos con esto, si ya lo tienen a mano, hicieron, no sé, las capturas, todo. Ok, calculemos algunas utilidades para ver cómo va la cosa. Por ejemplo, tratemos de ver qué utilidad obtienen si todos, en los casos extremos, ¿no? Por ejemplo, todos piden A y todos piden B. Vamos a ver eso. Todos piden A. Cada jugador obtendría un pago de 3.000 menos 2.500 multiplicado por 10, dividido, o sea, menos 2.500. O sea, cada jugador obtendría me gusta un pago. el 2.500 porque sería por 10 sobre 10, dado que la esperanza de la constante. Gran propiedad esa para usar en el momento oportuno.
Y da 500, ¿no? 500. Ahora, ¿qué pasa si todos piden B? Menos 5.000 puede ser. Sí. Creo que sí queda eso, sí. Todos piden B. La utilidad es que... ¿Cómo llegamos? A ver. Sería Tengo... 5.000 menos Claro. 10.000, también por 10 dividido 10, entonces te quedaría 5.000 menos 10.000. Los escribo. Ok. Bien, y me da menos 5.000. Con lo cual, ya puedo ver que uno de estos dos resultados es ineficiente. ¿No? ¿Cuál es el ineficiente acá? Donde todos piden B. Claro, si todos piden B, que sería el plato más caro, obtienen una utilidad de menos 5.000. Ok. Sí. Sí, Zaira, ahí está. Vuelvo a la consigna un ratito, que es este 5. Por eso les decía lo de la captura, si se lo dejaban a mano. Perdón, consulta, ¿por qué multiplicas y divides por 10? Porque hay que sumar el valor de lo que está pidiendo cada uno en la cuenta. Y acá tenemos la particularidad de que como todos están pidiendo el mismo plato, yo tendría que hacer una suma de 5.000 más 5.000 más 5.000, ¿cuántas veces? 10 veces. 10. Entonces ahí tengo que esa suma se transforma en una multiplicación, ¿no? Porque son todos los números iguales. Ahí tengo el por 10. Sí. Y por qué después dividido por 10. Porque con eso se determina cuánto va a pagar cada persona. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo la cuenta en total, dividimos entre los que somos y pagamos, en consecuencia. Ok, gracias. De nada. Ok, entonces, acá tenemos un resultado que es ineficiente, que es que todos pidan B, todos están peor, todos termina estando mejor si vamos a A, ¿sí? La eficiencia, claro, siempre que hablemos de eficiencia en este curso lo vamos a hacer en el sentido de Pareto. A veces lo vamos a aclarar también, para que no surja la duda, pero cuando no esté siempre pueden preguntar, pero la respuesta va a ser que sí, que es eficiente en el sentido de Pareto. Este sí, en particular que todos vayan a A, es eficiente. Acá hay una pequeña sutileza en este ejercicio, pero para no irnos demasiado en la discusión, concluyamos esto, ¿sí? Sí, que A es el resultado eficiente que se buscaba. Pero ahora pensemos un poco en el equilibrio de Nash, ¿no? Acá hay una pista interesante en este ejercicio que dice, encuentre el equilibrio de Nash de este juego. O sea, que acá sí va a ser único. Es que todos jueguen B, ¿no? Coman B. Claro, es que todos vayan a B. ¿Cómo podemos ver esto, no? ¿Qué pasa con la utilidad? Vayamos al caso en donde todos piden B y veamos qué pasa si alguno de estos decide pedir A. Pasa a recibir 3.000 de utilidad y ahora ya no es más 10.000 por 10 sobre 10, ¿lo ven? Ahí cambia esto. ¿Cuántos 10.000 tendría? Sería 2.500 más 10.000 por 9. Claro, exactamente. Y esto sobre 10. ¿Sí? Acá podemos hacer la cuenta y concluir que no va a haber incentivos al desvío porque hay una cosa que está pasando que en realidad va a ser característica de todas las comparaciones que hagamos. Siempre que alguien pase de A a B o de B a A, lo que vamos a ver es un cambio en 2.000 en la utilidad que se recibe por el plato. ¿Se entiende? Un cambio de 3.000 a 5.000 o de 5.000 a 3.000, dependiendo de cómo sea el movimiento. Pero ¿cómo impacta eso en lo que vas a tener que pagar? ¿Cuánta plata te estás ahorrando? Fíjense que vamos a pasar de 10.000 a pagar ¿cuánto? Porque esto va a ser constante en cualquier comparación. No cambia mucho la cuenta. Esa no sé cuánto da, o sí sé cuánto da. No, 9.250 daría. Si no estoy mal, a ver. Ahí está. Hasta ahí podía hacerlo. Entonces, fíjense esto. Tu utilidad se redujo en 2.000. ¿Por qué 9.250? Porque me está dando 90.000. 9.500. Ah, 90.000, no dije nada. Ah, ahí está, ok. Entonces, ¿qué pasa? Cae en 2.000 lo que yo obtengo por el plato, pero ¿cuánto me estoy ahorrando respecto al otro caso? Solamente 750, ¿lo ven? Antes pagaba 10.000, ahora pago 9.250. Entonces, acá mi utilidad sería recontra negativa, porque me estaría dando esto menos 7.250.
6.250. Ahí está. Entonces, fíjense que cómo se llega a esta comparación, estos 9.750. Por un lado, tengo 2.000 menos de utilidad, me ahorré, 6.000, ¿no? Es 6.250 al final. Ahí está, gracias. Descompongo ese cambio, la variación de 5.000 a 6.250. ¿Por qué cayó en 1.250 mi utilidad? Porque perdí 2.000 por el hecho de haber cambiado el plato y solamente me ahorré 750. ¿Ven? Esto me da una diferencia de menos 1.250, que es el paso de 5.000 a 6.250. ¿Por qué hice esta descomposición acá y por qué se las menciono a propósito? Porque pasa en cualquier caso. Pero vamos a pregunta rápida acá. Que todos pidan B. ¿Es equilibrio de Nash entonces? Sí. Sí, ¿saben? Porque Porque nadie cualquiera que tiene se... sentido desviarse. Exacto. Y con este análisis lo acabamos de justificar. Cualquiera que se pase a A va a estar obteniendo una utilidad peor. Que todos pidan A. ¿Es un equilibrio de Nash? Vamos a volver al otro caso, donde todos piden A. No. Y les voy a mostrar, esa cuenta se las voy a mostrar para que vean la diferencia. Acá arriba, a ver cuál es la utilidad del jugador I si se pasa a B y todos siguen pidiendo A. Claro, porque ahí sí lo que ganás de utilidad compensa lo que ahorrás. Claro. Es más, ¿cuánto daría esta? ¿Se animan a hacer el cálculo de esta utilidad para ver esa diferencia? Sería 5.000 menos 10.000 más Ay, qué feo. 2.500 por 9 dividido 10. Ahí está. Por 9 sobre 10. Me quedó feo porque me quedé con poquito espacio. Pero mi punto es que la diferencia va a ser de 1.250. Es 5.000 arriba. Claro, 5.000, sí, ¿no? Ahí está. No se ve, el mío, mi 5.000 no se ve como 5.000. Ok. Decía, pero pusiste 500, creo. Ah, no, ya vi un cero. No dije nada. Ahí está. Había un cerito. Ok. ¿Cuánto da esa cuenta? A ver. Creo que también la puedo hacer. 2.500 por 9 es 22.500. 3.250. O sea que da 1.200. 1.750. Ahí está. Tatán. Miren esto. ¿Cuál es la diferencia entre 500 y 1.750? ¿Justo cuánto? Que era el punto que estaba tratando de marcar antes. Más 1.250. ¿Lo ven? Porque ahora, eso que en el análisis anterior lo había perdido, yo lo gané. Pedí un plato que me proporciona 2.000 más y estoy pagando solo 750 más. Entonces en el neto gano 1.250. Esto va a pasar para cualquier perfil de estrategias que analicemos. Este es el punto, ¿está bien? Siempre que yo me ponga a pensar en cualquier punto en un jugador, cuando analice su decisión de pasarse de A a B, lo que va a ver es esto: gano 2.000 y solo tengo que pagar 750 más. ¿Por qué solamente tiene que pagar 750 más? ¿Qué está pasando con el resto del costo del plato? Esto es lo interesante, ¿no? Se lo estás enchufando aquí en el resto del costo. A los demás. A los demás. A los otros no. Exactamente. ¿Sí? Un amigazo. Claro, un amigazo, ¿está bien? Y este amigazo que está justamente transfiriendo ese costo de manera, si se quiere, indirecta, porque nadie lo ve, es por solo el diseño. ¿Con qué concepto es? Ahí está, ahí lo está mencionando Zaira justo en el chat. Es lo que les iba a preguntar, ¿no? ¿Con qué concepto es consistente? Esto de un efecto sobre terceros que no estás internalizando y que no va. No hay forma como, no tenés reglas para negociarlo, si se quiere. Es una externalidad, ¿sí? 5.000 a 3.000, ¿está bien? El 5.000 a 3.000 pasa siempre por una persona que esté cambiando de plato, porque pasó al plato A, ¿ok? El plato A te da 3.000 y el plato B 5.000, y después tenés que restar lo que pagas. ¿Y el equilibrio de Nash cuál sería entonces? Bueno, el equilibrio de Nash es que todos pidan B, ¿sí? O sea, esto vamos a escribirlo, ya que estamos. El equilibrio de Nash, el único que hay, es que todos pidan B. ¿Por qué es el único? Porque en cualquier otro perfil, ¿va a haber incentivos al desvío? Sí, ¿a pedir qué cosa? Cualquiera que esté pidiendo A, va a querer pedir B. Claro, porque lo que esté ganando por eso, siempre va más que compensar el incremento en el costo, porque gran parte de ese incremento en el costo se lo estás trasladando a los otros. Y si esto es consistente con el concepto de externalidad negativa.
Y principalmente lo es acá en términos estratégicos. ¿Cuál es la característica principal a nivel económico, ¿no? En cualquiera de estos problemas donde haya externalidades negativas, que es que, si bien hace un ratito cuando hablé de bienes públicos, en algún momento mencioné lo de la subprovisión. ¿Qué suele verse con externalidades negativas? ¿Subprovisión o sobreprovisión? Sobreproducción. Sobreproducción. Lo que significa es que vamos más allá del nivel socialmente deseable. Acá es un extremo porque directamente cada persona dice, bueno, como la consecuencia negativa de este incremento del costo va a impactar principalmente sobre otras personas, yo no tengo ni drama en pedir el plato B. Es más, no solo B es el único equilibrio de Nash, sino que todos pidan B, sino que además sobre B puedo decir algo más. ¿Es una estrategia de qué tipo? Si yo veo esto para todos los perfiles, ¿qué voy a concluir? Estrictamente dominante. Muy bien. B es estrictamente dominante, esto es cierto. Y si B es estrictamente dominante y nos lleva a un equilibrio que es ineficiente, este juego, por más que sea de N jugadores, ¿a qué se parece? ¿Cuál es el juego donde hay estrategias estrictamente El dominantes? dilema del prisionero. El dilema del prisionero. Exactamente. O sea que cuando parece que decir esto, que cuando dividís la cuenta, según cómo sean las condiciones, terminás jugando un dilema del prisionero y los resultados son los propios de eso. ¿A quién le gusta este juego en términos prácticos, en términos de sus resultados? ¿A quién le encanta esta pauta de que haya que dividir la cuenta entonces? Y al que se quiere pedir el plato claro. Al restaurante. Claro, al vendedor. El vendedor. Yo si fuese vendedor alentaría esto, ¿lo ven? Porque si cada cual tuviese que pagar a nivel individual, ven que sí se llegaría al resultado eficiente donde todos pedirían A. Le da un curso de microintensivo antes de pedirla. Claro. Pero lo lindo es que el del restaurante de tanto trabajar no lo necesita, ¿no? Es como que se da cuenta de lo que lo va notando en la práctica, esto es lo lindo. Ok, ¿por qué más arriba queda más 750? No veo ahora el 750 es lo que te ahorrás de costo, en donde puse más 750. Antes pagabas, creo que 10.000 y ahora pagás 9.250 porque te pasaste a... Redujiste la cuenta, ¿sí? Pero solo en 750 pesos. Emiliano, ese era mi más 750 representaba eso, un ahorro de 750 pesos sobre lo que tenés que pagar. ¿Había alguna pregunta más? Ok. Bueno, agregué esto de dominancia. ¿Hay algún estudio hecho al respecto? Ahora que me estoy acordando que sí, que indicaba que siempre se gastaba más cuando se dividía la cuenta, o que se comía más cuando el esquema de pago era de dividir los costos, y había un tercero que era donde más se comían todos, comparado con cualquier otro sistema, que era cuando alguien ya pagó toda la fiesta, ¿no? O sea, si ya hay un tercero que se hizo cargo de todo el costo, ahí es donde maximizaba. Claro, porque no internalizás nada del costo. Entonces, directamente, ¿hasta qué punto vas? Un poco en vocabulario micro. ¿Sí? Hasta el punto de saciedad. Hasta el punto de saciedad, literalmente. Literalmente está yendo al punto de saciedad. Cuando vas a un casamiento, o la fiesta, o todos estos esquemas donde ya hubo un tercero que se hizo cargo de todos estos costos. Bueno, esto tiene que ver con qué puede suceder cuando dividís costos entre un grupo de personas sin que cada cual vea individualmente cuál es realmente su impacto, su contribución. Y también puede suceder cuando dividas los beneficios. ¿Sí? Todas esas contribuciones a un trabajo grupal o algo donde el resultado depende no solo de lo que haga yo, sino de lo que haga el resto, nos lleva más o menos a los mismos problemas y que siempre se pueden modelar y se los puedo mostrar en cualquier momento en algún juego lindo. Cierro en estos últimos 4 minutos contándoles una pequeña historia que tiene que ver con curvas en los exámenes, en las correcciones. Una vez me tocó trabajar con un profesor que aplicaba una curva. Todas las curvas son un poco raras. En este caso lo que se definía era una suerte de promedio y se restaban creo que 2 sigmas o 1 sigma, y a partir de ahí quienes hayan quedado por debajo de ese umbral, nada, desaprobaban, y el resto pasaba a aprobar, y ahí se hacía un ajuste sobre la nota para llegar a un resultado final. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que también empieza a pasar estratégicamente
que tu calificación no solo va a depender de tu resultado y lo que vos hagas, sino que va a depender de lo que haga todo el resto del curso. Entonces, lo que les quiero contar sucedió en el segundo examen. En el segundo examen había un montón de gente, claro, había un montón de gente que ya se había ido de la materia, que ya claramente no la iba a aprobar y no la había abandonado solo formalmente, pero ni estaba yendo a las clases ni nada. Pregunta, ¿esas personas fueron a rendir el segundo examen, sí o no? En condiciones, fueron igual. En condiciones normales no hubiesen ido. Pero ahí fueron porque se complotaron con los que sí estaban siguiendo la materia. ¿Y el complot cómo funcionaba? Vengan a rendir, no hagan nada. O sea, hagan un examen donde se sacarían 0, porque sacándose 0, ¿qué conseguían? Bajar el umbral, bajar el promedio, y por lo tanto que más personas que hayan hecho un esfuerzo real terminen aprobando. Creo que fueron a rendir hasta los gatos. ¿Vieron? Fue a rendir gente que yo no le había visto jamás la cara, firmó. Digo, es como, e incluso lo intentaron hacer tan bien que hasta realmente parecía que habían intentado resolver los ejercicios, los planteaban todo y después les salía todo mal a partir de un punto. No es que habían entregado en blanco. O sea, hasta en eso se esforzaron. A mí, cada vez que veo esas cosas, lo que me parece increíble es, si todo ese empeño lo hubiesen puesto, no sé, en aprobar, capaz que les iba bárbaro. Pero bueno. Lo tenían merecido igual, profe. Se rescataron del truco y aplicaron los conceptos de la materia. Exactamente. Lo tenían merecido. Claro, algo así, pero igual era otra materia, no era justo juegos, sino era micro 1, donde no había, pero aún así la gente, a lo que voy es que cuando están las cuestiones estratégicas presentes, la gente se da cuenta, esto es increíble, ver cómo los incentivos son los que terminan guiando en muchísimos casos estos comportamientos que a veces parecen sorprendentes, después te pones a pensar y no, como que, es lógico. Bueno, terminemos por hoy, ya estamos en hora. Me hubiese gustado darles algo que, bueno, se los menciono para que lo vayan pensando, quizás si ya lo vieron mejor, que es un resultado que se conoce como el teorema del votante mediano. Hoy, si hubiésemos tenido, no sé, media hora más, les desarrollaba una versión en juegos estáticos que llevaba a ese resultado. Quizás la podamos ver después la semana que viene. Por hoy, suficiente, así que les deseo que tengan un buen fin de semana y nos encontraremos próximamente. Chau, chau.